Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta primera conferencia del curso de verano. Bueno, para los que estamos dentro del aula de filosofía de la UNED de Villarreal, pues no es cualquier cosa poder organizar un curso o participar de un curso, mejor dicho, donde la Facultad de Filosofía tenga bien de estar. Como ha dicho ya nuestro director del curso, pues él amenaza con venir, viene, pero son muchos los compañeros y compañeras que han venido. Yo solo voy a hacer un pequeño, voy a hacer un poquito de patria porque tenemos al vicerrector de centros. Mira, el vicerrector de centros es el jefe, es decir, porque es el jefe dentro de los centros asociados. Es decir, todos podemos entender porque esa dinámica dentro de las empresas, nosotros que tenemos un tejido industrial bastante importante, pues sabemos lo que son los responsables, los jefes, los directores. Bueno, pues él es el vicerrector de centros, lo que significa que los centros asociados recaen la responsabilidad sobre él. Así que voy a hacer un poquito de patria de lo que es nuestro centro asociado y lo que es nuestra aula de filosofía. Esta aula de filosofía durante 12 años se puso en marcha, muchos de ustedes lo conocen, lo que son las conferencias blancas. Y eso nos dio la oportunidad de poder tejer una alianza entre la sociedad civil junto con lo que han sido los profesores tutores. Muchos de nosotros ahora tenemos la suerte, porque nuestra directora apostó en su momento por aquellos alumnos, ahora nos tiene como tutores de filosofía, por un espacio abierto a la reflexión y sobre todo donde no solamente la filosofía, que sí que es verdad que ejercía como eje central, en tanto que, no por nada, pero la filosofía, como ustedes sabrán, es ciencia primera. No, con eso no queremos decir nada, pero lo decimos todo también. Es decir, ya ahí lo dejamos para que ustedes lo sepan. Y desde ahí pues, hemos abordado durante 12 años en 105 entregas, pues imagínense, casi todos los temas que hemos visto posibles. Ha nacido una revista, es decir, de la cual llevamos 12 números también, en la cual han colaborado muchísimos profesores, profesoras y sobre todo la ciudadanía, ¿no? Porque el centro es un centro que en su momento la apuesta que se hizo por parte de nuestro tutor era de poco servía si el saber o el conocimiento que se generaba aquí quedaba entre nosotros. Eso para el narcisismo queda muy bien, es decir, y de verdad que uno se siente a nivel, pues bueno, personal, pues muy satisfecho, pero donde realmente uno se juega los cuartos es cuando eso lo enfrenta a una realidad. Y esa realidad es la que traía la gente aquí a esta sala, ¿no? Esta sala durante estos 12 años se ha visto pasar pues, a muchísimos ponentes y a muchísimas ponentes en las cuales nos han traído los temas, pero donde se ha nutrido del saber de la calle, en el sentido amplio del término. Bueno, llegar a lo que es un curso de verano, imagínense lo que es para nosotros, es como el culmen, ¿no? Es decir, poder organizar ya no solamente una conferencia, sino un curso organizado, en este caso, de 3 días, donde pudiéramos abordar temas y sobre todo abrirlo a la multidisciplinaridad, como han dicho desde el principio, pues para lo que es el aula de filosofía les tengo que decir que es una gran satisfacción. Como siempre les he dicho, esto no hubiera sido posible si la directora no hubiera apostado por aquel grupo de jóvenes y de jóvenes que ahora ya, pues gracias a Dios, pues ya todos nos hemos graduado, bueno, ya hemos hecho másteres, algunos ya estamos con el doctorado, en fin, si no hubiera sido posible por esa apuesta, de nada. Y sobre todo del apoyo de las instituciones y sobre todo también del gran generosidad de nuestros profesores y ahora compañeros. Muchísimas gracias, Rafa, por tu generosidad y por el sacrificio. Porque miren, nosotros normalmente somos de aquí, del entorno, muchos están conectados, pero los profesores que van a venir durante estos 3 días, al igual que el vicerrector, han hecho un gran esfuerzo para poder trasladarse hasta aquí. Han dejado de sus quehaceres para poder venir, dar una ponencia y estar con nosotros. Y luego, es decir, la proximidad que siempre se ha hablado de los centros asociados. En los cursos nos dan la posibilidad de poder tener a nuestros profesores, aquellos con los cuales nosotros hemos estudiado y nos hemos formado. Así que yo dar las gracias de verdad por el esfuerzo y porque se haya podido fraguar en un curso más. Como decía la directora, el COVID nos paró, pero hemos seguido hacia adelante y lo hemos podido sacar. Bueno, don Jesús de Andrés, además del jefe, como ha dicho nuestro querido director de curso, es el vicedirector de centros, pero su carrera a nivel de investigador, como politólogo, es tremenda. Les voy a pasar un breve, y de verdad no he puesto todo el currículum,
Él es profesor titular de la universidad en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctor en Ciencia Política y de la Administración, con premio extraordinario por la UNED, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, diploma en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y ha realizado estancias de investigación en la Academia de Ciencias de Rusia, de Moscú, y en la Universidad de Glasgow. Ha participado en diferentes congresos y simposios nacionales e internacionales, Rusia, Estados Unidos, Francia, Latinoamérica, y ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros relacionados con las transiciones políticas, la violencia política, los símbolos y legados de las dictaduras en los sistemas políticos ruso y español. Así como varios libros entre los que podemos destacar El voto de las armas, Golpes de Estado en el sistema internacional a lo largo del siglo XX, La ampliación de la Unión Europea, Economía, Política y Geoestratégica, Historia ilustrada del fascismo, Teoría del Estado, Atlas ilustrado del comunismo, Historia de la Guerra Civil Española, con un prólogo del hispanista más famoso, Paul Preston, Sistema político español, Atlas ilustrado de la Guerra Civil Española, Los símbolos y la memoria del franquismo, El Estado y la Revolución, y la Unión Europea y Rusia cara a cara, que es el último libro que yo tengo de usted. Como investigador ha destacado en diferentes proyectos, entre los cuales podemos destacar Autoritarismo y Patrio-nacionalismo en el espacio postsoviético, Dinámicas internas de influencia exterior, Las revoluciones postelectorales en Eurasia, Memoria histórica y simbología urbana, Conflictos en torno a minorías étnicas en Europa Oriental, Análisis políticos comparados de los conflictos en torno a las minorías en Europa del Este, y Los símbolos y la memoria del franquismo, entre otras, como también Problemáticas rusas de cara al siglo XXI. Creo que le sonará bastante, es decir, visto lo que tenemos en todo el centro de Europa, ¿no? En este momento con el conflicto. Bueno, además, el profesor de Andrés es colaborador en diferentes medios de comunicación local y nacional, entre los que destacan El País y Nueva Alcarria, donde tiene una columna semanal y otra mensual. Su trabajo como columnista le valió el premio de periodismo de Juan García en el 2018 de la Diputación de Guadalajara. Mire, claro, yo ahora entiendo, profesor Andrés, por qué no se exigen tanto a los alumnos. Es decir, claro, cuando tú ves que un profesor titular, es decir, tiene todas esas facetas y cumple, es decir, este amplio abanico, pues bueno, aquí que tenemos, ¿verdad? Borja, podemos entender que es alumno de Ciencias Políticas, lo ha tenido usted, pues podemos entender que muchas veces también nos hagan esa exigencia, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar, porque dentro de su obra, sobre todo el tema que nos trae aquí nuestro ponente, sobre los símbolos del franquismo y de la democracia, ha encontrado una referencia que hacía usted en el año 17 en un artículo que se llama Mausoleos, en el que hacía una referencia a cómo solamente en España, ya no porque dentro de la exhumación que tuvimos de Franco, no, pero en aquel momento, en el 17, los únicos dos sitios donde había mausoleos hacia dos dictadores eran Rusia y España. Por lo tanto, es decir, aquello de no remover la memoria, usted hacía una alusión muy importante, o me ha parecido bastante interesante para el curso que nos ocupa, donde decía, dice, y en otro, con el vergonzante indiferencia, argumentando que es mejor no mover la historia cuando en realidad es celebrada simbólicamente a diario. En aquel momento, recordemos que se hacía una misa, es decir, con todos los honores, es decir, dentro de lo que era el Valle de los Caídos. En otro de los artículos, es decir, que también me parece muy interesante por destacarlo dentro para la introducción, Sociedades líquidas, donde está basada, bueno, recoge usted de Bauman, es decir, este título, dice, casi tan importante como crear es dar nombre, definir, hacer visible con palabras. En 100 años de soledad, García Márquez creó un lugar imaginado y real a la vez, un mundo virgen, donde todo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y había que señalarlas con el dedo. Solo existe lo que se nombra. Bueno, yo creo que para empezar el curso, poder entender la importancia que tienen los símbolos dentro de lo que es a la hora de recuperar la memoria, como ha puesto de manifiesto nuestro director, que como objetivo del curso que nos hemos marcado, es fundamental para poder entenderlos. Es decir, nuestra capacidad de simbolización es lo que nos diferencia del resto de animales, pero los símbolos en muchas ocasiones tienen una componente, no solamente, es decir, de articulación social, sino muchas veces, tristemente, de polarización. Por lo tanto, es decir, sin nada más, le paso la palabra, profesor. Muchísimas gracias, Juanlu. La verdad es que una introducción como la tuya, que genera tantas expectativas, me lo pone muy difícil, porque ahora es posible que yo no llegue a satisfacer las mismas.
En cualquier caso, igual que les decía en la presentación, pues es un placer estar en este curso de verano. Agradezco a Rafael, el director del curso, y a Rosario, la directora del centro, su amabilidad y su hospitalidad para que yo pudiera estar hoy con ustedes. Yo voy a hablar de esto, de que lo pueden ver ustedes aquí. Confío en que se vea bien, porque me voy a apoyar mucho en imágenes. Me gustaría que esta sesión pues, sea muy visual, que tengan ustedes, para que tengan ustedes idea de la cuestión de la que estamos hablando, de la que les quiero presentar. Y voy a hablar de los símbolos del franquismo y de los símbolos de la democracia. Están, lógicamente, la democracia española surge como resultado de un proceso de transición de un régimen dictatorial y, bueno, pues en ese sentido hay una transición y una continuidad que es donde yo me quiero centrar. Y hay algunas ideas que las quisiera expresar. La primera es que los símbolos son muy importantes. Estoy seguro de que todos ustedes quizás no son conscientes de ello, pero es algo que forma parte de nuestro ser. Parafraseando a Aristóteles, pues podemos decir que el ser humano es un animal simbólico. Tenemos capacidad de atribuir sentido y significado a determinados objetos, a determinadas acciones, a determinados hechos que se terminan convirtiendo en símbolos. Estoy seguro de que muchos de ustedes ahora mismo llevan un anillo en su mano, que al final no es más que un símbolo individual, posiblemente tenga una fecha inscrita, tenga un momento, pero también estoy seguro de que ese símbolo, seguramente que todos tienen un anillo que tiene esa dimensión personal, pero que también tiene una dimensión simbólica. Y cuando uno lleva un anillo, pues por lo general quiere expresar a los demás un convencionalismo social que nos indica que esta persona, bueno, pues está casada o tiene un compromiso o cualquier otra cosa. Estoy seguro que también algunos de ustedes llevarán un tatuaje que tendrá una simbología para ustedes o para las personas cercanas a ustedes, o que tendrá que ver con un hecho importante de su vida, sin duda alguna. Los símbolos conforman el espacio individual y social. Yo creo que eso es algo importante, no solamente la parte individual, sino la parte social como grupo que somos, y son importantes y tienen esa capacidad de abstracción porque son algo muy sencillo. Un anillo es una cosa de metal que uno se pone en el dedo y que transmite mucha información y que todos podemos compartir. Hay una comprensión inmediata de lo que se simboliza y yo creo que eso es algo que los hace, pues, como digo, muy sencillos y muy fáciles de interpretar y de tener una percepción muy sencilla y muy fácil. Tiene una simplicidad estructural porque no requiere de gran conocimiento. Cualquier persona enseguida atribuye sentido a cualquier símbolo y contribuyen, por tanto, a la consolidación de la memoria. No solamente de la memoria personal, sino también, que es lo que nos interesa en este curso, de la memoria histórica. Si acudimos a la definición que hace la Real Academia de lo que es un símbolo, pues vemos que es una representación de una realidad en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. Y una convención social en la cual tenemos que participar, tenemos que tener esa información, tenemos que saber de qué se trata y, bueno, pues está representando una realidad que está abstraída y reflejada en esos símbolos. Aquí pongo algunos ejemplos de símbolos, unos los conocerán, otros no, en función de la cercanía o lejanía que tengan a su significado, pero todos entendemos que son símbolos y que tienen un significado y que atribuyen un sentido a una cosa u otra. En ocasiones se dirigen a personas iniciadas, es decir, no todo el mundo es capaz de interpretar todos los símbolos porque estamos rodeados de símbolos. Las sociedades nuestras en las que vivimos están rodeadas de símbolos. Vivimos en perpetua inmersión en esquemas y en estructuras simbólicas, de tipo simbólico. Lo que sucede es que a veces somos capaces de percibirlas y otras veces no. A veces hay que estar iniciado para entender el significado de determinados símbolos. Hay símbolos ocultos, ¿no? Pongo un ejemplo, en Alemania está prohibido la propaganda del régimen nazi, el utilizar símbolos de tipo nazi, y lo que vemos muchas veces es grupos de manifestantes, jóvenes y demás, de extrema derecha, que se manifiestan y en lugar de usar un Hitler, pues usan 88. Lo llevan tatuado, lo llevan en camisetas, lo llevan en banderas. Y dice uno, ¿qué es el 88? Claro, hay que estar iniciado para saber qué significa. El 8 es el número que ocupa la letra H en el alfabeto. Entonces, 88 es HH, en realidad, que es Hate Hitler. Es una forma de omitir bueno, pues la penalización legal que podría tener, porque nadie puede penalizar que se use el número 88. De hecho, yo a veces veo deportistas que usan el número 88 y digo, estoy seguro de que no saben lo que significa, ¿no? No sé, pues el motociclismo, por ejemplo, ¿no? Pues lo ponen orgullosamente, digo, esto en Alemania a ningún chaval se le ocurriría ponerse el 88, ¿no? Pero hay
otros deportes donde pues, posiblemente no están iniciados y no saben qué significado tienen estos símbolos. Y por tanto tienen diferentes significados, como digo, y distintos usos simbólicos en función de los grupos que hacen uso de ellos. Si yo les pongo esto, todo el mundo va a saber lo que es, ¿no? Es un símbolo, una cruz. La cruz es un símbolo religioso. Inicialmente pues, era un artefacto destinado pues, a ejecutar a personas, a someterlas a tortura y a ejecutar una pena de muerte. Pero tiene un significado religioso porque a través de ese símbolo se ha construido el cristianismo y las distintas religiones derivadas de él. Claro, si lo ponemos así, pues todo el mundo lo va a interpretar sin ningún problema. Ahora bien, si lo ponemos así, el significado ya no es el mismo. Es un símbolo, pero os podría preguntar qué significa esto. Una cruz invertida. Pues empieza a tener más de un significado, ya no solamente el cristianismo, puede ser otras cosas, ¿no? Claro, habrá quien me diga, no, pues esto es un símbolo satánico, por ejemplo, y lo es, sin duda, pero también es el símbolo de la cruz invertida. Según la tradición, San Pedro fue crucificado boca abajo. Por eso, cuando vemos en el Vaticano, se usa la cruz boca abajo, lo están viendo ahí en 3 ejemplos. Bueno, pues al final es el significado, el sentido de la Iglesia que deriva de San Pedro. Pero también puede ser, como digo, un símbolo satánico porque da la vuelta al símbolo cristiano, lo pone boca abajo y tiene un sentido totalmente distinto, ¿no? Depende de cómo se utilice y quién lo utilice, le va a dar un sentido, un significado a ese símbolo en función de la intencionalidad política o ideológica que quiera tener. Si les pongo este, pues claro, las cuestiones muy distintas. Uno me puede decir, pues el signo de multiplicar, ¿no? Una X, pues un signo de multiplicar, pero también es una cruz, ¿no? La cruz de San Andrés, que según la tradición fue crucificado, el apóstol San Andrés fue crucificado en una cruz de aspas en Grecia. Y es una cruz que ha dado lugar pues, a múltiples símbolos, ¿no? La cruz de Borgoña, utilizada por los tercios españoles, que durante mucho tiempo fue similar a lo que sería hoy una bandera nacional, utilizada en España durante muchos siglos y que se ha incorporado a distintas banderas de distintos países del mundo, ¿no? Está en la Jack Union, en el Reino Unido, pero también la tenemos en La Ecurriña, está ahí la cruz de San Andrés, también la tenemos en el símbolo sudista, ¿no? de los Estados Unidos, es decir, está representada esta cruz en distintos ámbitos. La bandera de Escocia, está también la cruz de San Andrés, tiene múltiples sentidos. Este es, por ejemplo, el escudo de la Casa Real Española, pero no del actual, del anterior. Es decir, cada rey tiene su propio escudo de la Casa Real. Esta era la de Juan Carlos I, ¿no? el emérito, como dicen ahora. El rey emérito incluye, si se dan cuenta, la cruz de Borgoña, está detrás, ¿no? Las aspas, y aparte de algunos otros símbolos que cuando llegó su hijo, Felipe VI, el actual jefe del Estado, modificó. Si se dan cuenta, hay bastantes diferencias entre un símbolo y el otro, ¿no? Hay algunas cosas que se han caído del símbolo. Si los ponemos uno al lado del otro, pues se dan cuenta que en el símbolo de la Casa Real que utiliza Felipe VI ha desaparecido la cruz de Borgoña, ha desaparecido las flechas, ha desaparecido el yugo, ¿no? Que son símbolos que en realidad la cruz de Borgoña pues, es un símbolo de los Austrias, que viene de los tercios de Flandes, y tanto el yugo como las flechas son un símbolo de los reyes católicos. ¿Qué ocurre? Que durante la dictadura franquista tuvieron otro significado. Claro, no se puede entender que la Casa Real pusiera esos símbolos por ser franquistas, pero formaban parte de la tradición. Entonces el rey actual, pues para evitar por desconocimiento o pues por cualquier otra cosa que se le asociara con estos símbolos, prescindió de ellos. Lo que nos queda es el símbolo de la derecha, que es un escudo de la Casa Real sin la cruz de Borgoña y sin los símbolos que la acompañan. Si les pongo esto, es otra cruz, no de cruces, soy la cosa. Pero nadie entendería que esto es un símbolo religioso. Esto todos sabemos. Si uno lo ve por la calle, lo ve en un coche, lo ve en un local, va a entender que es el signo de la Cruz Roja, porque tiene un significado distinto de carácter médico, etc. Otro tipo de cruz. Claro, esta cruz no es una cruz al uso, tiene un carácter más circular, ¿no? Es un lauburu, es una cruz que se utiliza sobre todo en el País Vasco, que en muchas casas uno lo puede encontrar grabado en piedra, pero que tiene también una connotación política, pues utilizada por grupos de extrema izquierda de tipo nacionalista en el País Vasco. Una cruz, por cierto, que la tipografía es muy parecida a esta, que es otro tipo de cruz.
Y si esto lo vemos, esto sí sabemos todos atribuirle un sentido. Y bueno, pues esto significa pues, el símbolo nazi por excelencia, ¿no? Nadie va a atribuirle un sentido equivocado. En muchos países, como digo, está prohibido su uso por las connotaciones históricas que tiene. Si fuéramos a casa de alguien, de un amigo nuestro que nos invita a cenar y nos encontramos esto en el suelo, pues arquearíamos las cejas como mínimo, ¿no? Porque dices, ¿qué es lo que tiene este puesto aquí, ¿no? en la decoración? Uno podría pensar que es un símbolo nazi y sin embargo nada más lejos de la realidad. Es un símbolo romano del siglo II después de Cristo, que fue hallado en Túnez en su momento. Quiero decir que los símbolos depende del contexto, depende de la atribución social que les demos para que tengan un sentido u otro. Si uno ve esto en un balcón de una casa, aquí en Villarreal o en Madrid o en Barcelona, en cualquier sitio, pues echaría las manos a la cabeza, porque ¿qué estamos viendo ahí? Nosotros, ¿qué sentido le atribuiríamos? Pues diríamos una bandera de España con un símbolo nazi. Y no, no es una bandera de España con un símbolo nazi, es una bandera de una etnia de Panamá que tiene un sentido que no tiene nada que ver con lo que nosotros podríamos pensar en primer término, ¿no? En realidad, eso más que una cruz, eso simboliza a un pulpo que según ellos fue el creador del mundo en su mitología, y la bandera no es exactamente la bandera española porque no son las dimensiones de las franjas y demás, pero podría dar lugar a confusión. Entonces es importante tener en cuenta esa posible confusión que se podría dar en un sentido o en otro. Por tanto, resumiendo esta introducción sobre la importancia de los símbolos, hay que tener en cuenta que los símbolos transmiten ideas, hay que tener en cuenta que suponen una comprensión inmediata del hecho simbolizado, es muy sencillo, es algo muy atribuible y muy a bote pronto. Uno va a un país extranjero, ve una bandera española, pues ya le estás atribuyendo un sentido. Sabes que ahí hay algo que tiene que ver con España, que habrá una persona, que habrá un centro, una institución, una embajada, un consulado, algo que enseguida uno entiende cuál es el sentido. Por eso digo que tiene una eficacia interpretativa muy notable. Son elementos muy visuales. Piensen que vivimos en sociedades muy visuales, en sociedades de la imagen, y hoy en día, si antes tenían importancia porque no había imágenes, hoy en día que vivimos en una sociedad tremendamente visual, pues tiene un protagonismo mayor si cabe. La simplicidad estructural que les comentaba al principio, la facilidad de percepción y la consolidación o la contribución a la consolidación de la memoria histórica, en este caso, que es por llevarlo al terreno de la conferencia a lo que a mí me interesa. Cuando hablamos de símbolos y política, por ir restringiéndolo, y no, pues los símbolos, uno entra a una iglesia, a un templo cristiano, ¿no? Aquí a la iglesia del pueblo, una catedral, otra cosa no hay, pero no hay más que símbolos por todas partes. Las religiones participan mucho y construyen símbolos continuamente, porque es una forma de interpretar y es una forma de acercarse al conocimiento de la propia religión. Pero la política también está llena de símbolos. Entonces, ¿por qué? Porque al final los símbolos son una forma de representar el poder, una manera simbólica. Hay otras formas de representación del poder a través de la propia representación institucional de personas que son nuestros representantes, y hay otras formas que están ahí, pero la que nos interesa es la representación de tipo simbólico a través de esos elementos que uno percibe inmediatamente. Los símbolos también contribuyen a la creación de políticas de memoria, porque a través de esos símbolos que se van estableciendo, que se van poniendo en el ámbito público y que van llenando las calles, pues se generan políticas de memoria y se atribuyen significados a lo que eso significa. Y contribuyen, por tanto, a la formación de identidades políticas. La socialización política de las personas, desde que uno es niño, la socialización política va pareja a la socialización humana. No sé si alguno de ustedes es psicólogo, pero cuando uno empieza a conformarse como persona y empieza a dar sentido a la realidad que le rodea, pues hay un proceso de socialización política que es muy importante. Los niños pequeños, desde que tienen apenas 2 o 3 años, ya identifican símbolos políticos, saben cuál es la bandera, saben dibujar la bandera, la dibujan en el colegio, saben, tienen idea de quién es el alcalde o qué es un alcalde, o idea de lo que es el rey. Son construcciones muy básicas, muy sin construir, pero que le dan esa importancia a los símbolos. Y saben que si pasan por la puerta del ayuntamiento, pues están las banderas, y hay una serie de procesos que contribuyen a esa socialización política y que hacen más sencilla la comprensión de estos fenómenos. Y hay un proceso también de ideologización, porque lo que predomina en el ámbito público al final lo vamos interiorizando todos los que vivimos en espacios públicos, que somos todos, evidentemente. Hay además se puede producir la apertura de escenarios de movilización social, porque pueden movilizar a favor o en contra, en un sentido u otro,
Y luego hay una última relación entre los símbolos y la política, que es el de la legitimidad. ¿Por qué? Porque al final los símbolos lo que hacen es buscar legitimidad para aquellos que los ponen, aquellos que ejercen el poder. En una democracia eso no es tan necesario. Una democracia se preocupa menos por la presencia de símbolos públicos porque al final la legitimidad le viene dada por las urnas. Es decir, un político gana las elecciones y ya tiene legitimidad. No necesita de nada más. Ahora bien, una dictadura requiere de un plus de legitimidad porque no tiene legitimidad democrática. ¿Cómo se hace? Pues invadiendo el espacio público. Por eso las dictaduras son tan proclives a llenar el espacio público con una presencia total en el ámbito, en las calles, en los nombres, en las denominaciones, en absolutamente todo. El franquismo, que es en lo que me quiero centrar, pues construyó un marco simbólico sin precedentes. Si ustedes tienen cierta edad, pues vivirían el franquismo y si no lo habrán estudiado, lo recordarán. Franco estaba presente absolutamente en todo momento y en todos los ámbitos. Estaba en las monedas, lo llevamos en el bolsillo, estaba en los sellos de correo, estaba en las pólizas, estaba en la televisión, estaba en la radio, estaba absolutamente en todos los lugares. Su presencia estaba en las calles, estaban los símbolos. Como digo aquí, pues había toda una teodicea, una construcción en torno a mártires y caídos del bando sublevado en la guerra civil, todo un calendario festivo de fiestas nacionales, el 1 de abril, el 1 de octubre, el 18 de julio, etcétera, etcétera, fiestas nacionales que reclamaban y simbolizaban la victoria de Franco en la guerra. Había un culto al líder, al propio Franco, que se hacía llamar el caudillo, ¿no? Con ese énfasis puesto en su figura, en la creación de esa figura como líder máximo, y había también pues, todo lo que se derivaba del propio partido, ¿no? En primer lugar, Falange Española de las Jons, y luego, una vez que se desnazifica Europa, pues se le bajan las expectativas y se convierte en el movimiento. Pero lo que hubo desde el primer momento es una eliminación de los símbolos republicanos. Todos los regímenes cuando llegan hacen, digamos, una limpieza de símbolos del régimen anterior. También lo hizo la República cuando llegó. Lo que pasa que fue pues eliminó todos los restos o todos los símbolos que había de la propia monarquía. Y pues se cambió el escudo, en lugar de la corona real se puso un castillo que imitaba una especie de corona, eso es algo que lo habrán visto ustedes, todavía quedan en algunos lugares ese tipo de simbología, y hubo muchos hechos simbólicos. El 14 de abril, por ejemplo, cuando se proclama la República, tanto en Eibar como en la Puerta del Sol, pues una persona ondeando la bandera republicana es un símbolo muy potente visualmente, que al final pues significa esto, ¿no? Que llega la República, llega un régimen nuevo y llega una nueva situación política. Hubo un hecho muy singular, y yo creo que es una anécdota bastante curiosa, y es que los republicanos que se manifiestan en la Puerta del Sol, una de las cosas que hacen es que se van hasta la estatua de Isabel II, que estaba muy cerca de la Puerta del Sol, la arrancaron, la tiraron al suelo y se lo llevaron hasta la puerta del convento de las Madres Descarriadas, que era una especie de burla a lo que había sido la monarquía, ¿no? Llevándola ya a la puerta de este convento. Luego la utilización de símbolos tradicionales por parte del franquismo es evidente, lo ponía el ejemplo del yugo, las flechas, que son, o de la propia cruz de Borgoña, que son elementos que están en la historia española, que no tienen un sentido franquista, porque los reyes católicos están pensando en el yugo y las flechas como dos símbolos de unión de los distintos reinos que componían la península ibérica en aquel momento. Y sin embargo el franquismo los utiliza, los recicla, pues para darse esa legitimidad histórica de la que si no carecía, ¿no? Y también hubo un uso continuo de los símbolos religiosos, por esa unión nacional catolicista, nacional católica, entre lo que era el régimen y la propia Iglesia católica. Los símbolos franquistas llenaron las calles y llenaron la España entera, ¿no? En nombres de localidades, nombres de calles, nombres de escuelas, nombres de hospitales, de centros públicos, de todo tipo, ¿no? Pueden ver aquí algunos ejemplos de lugares que todos son carteles recogidos de hace muy poco tiempo. Algunos de ellos se empiezan a modificar o se han modificado en los últimos años al amparo de las nuevas leyes de memoria histórica, pero están ahí. Si uno baja hacia Andalucía por la Nacional 4, pues sigue viendo el pueblo este, Llanos del Caudillo, es un cartel que está en la autovía, que se ve continuamente, ¿no? O de poblaciones que modificaron sus nombres para incorporar el nombre de generales franquistas
como Alcocero de Mola, que es el lugar donde se mata al general Mola en un accidente de avión, y le ponen en su nombre al pueblo, aunque él no tenía ningún vínculo con ese pueblo, no es que hubiera nacido allí, es que se mató allí, porque allí cayó el avión, o San Leonardo de Yagüe, un pueblo de Soria, que en este caso sí era la localidad natal del general Yagüe. Los nombres de las calles, pues estaban todas las calles de todas las ciudades y todos los pueblos de toda España, las calles principales pues estaban dedicados a Franco y a todo el santoral franquista. Aquí hay algunos ejemplos. El que está abajo a la izquierda es muy gracioso, porque siempre me ha hecho muchas gracias, de aquí de la Pobla de Balbona, un municipio valenciano que se pone carrer de Josep Antoni, que es el colmo de la mezcla de atributos simbólicos, ¿no? Aquí hubo una confusión por parte de quien pusiera el cartel porque quería rendir homenaje y lo tradujo, ¿no? De esta forma tan curiosa. Pero vamos, son nombres todos han conocido, todo lo que haya vivido el franquismo, aunque fueron sus sectores, porque hasta el año 79 esto no se modifica, 4 años después de muerto Franco, pues todas las calles, y estoy seguro que en este municipio y en el otro y en el de más allá, toda España estaba llena de calles, del callejero estaba lleno de nombres que tenían que ver con, como digo, con Franco, sus generales, los principales mitos de la propia guerra civil, en fin, todo lo que tenía que ver con el régimen franquista. Este es un ejemplo del Hospital de Burgos, es una foto ya de los años 90, donde ya lo del Hospital General Yagüe sonaba raro, entonces Hospital G. Yagüe. Pues mucha gente ya no sabía, pues que podía ser Gerardo Yagüe o Gonzalo Yagüe, ¿no? Que es del General Yagüe, lo que pasa que una forma vergonzante de esconder el nombre, la denominación que quería, que significaba, sin quitarlo del todo. Además del nomenclator, pues las placas a los caídos, de las placas de inauguraciones de obras públicas, de viviendas y escudos, pues estaban presentes en toda España. Y hay infinidad de ejemplos también de placas de todo tipo, que esas muchas han retirado, otras no, y que siguen presentes. Estas en Valencia, por ejemplo, este escudo. Este tipo de hechos están en todas partes. Incluso hay un debate que llega hasta nuestro día en muchos casos en edificios de viviendas que llevaban el escudo del Instituto Nacional de la Vivienda con el yugo y las flechas, ¿no? Todavía está presente en cualquier ciudad que ustedes vean, pues sigue presente porque eran edificios realizados en parte con dinero público y que habían recibido una ayuda. Pero es algo, hay quien dice, no hay que quitarlo porque se hizo en aquel entonces y bueno, pues se hizo con aportación de aquel dinero. Pues como si hoy en día los edificios de protección oficial, si el gobierno es del PSOE, se hicieran con la rosa y el puño, o si el gobierno es del PP, se hiciera con la gaviota, ¿no? Y no tendría ningún sentido. Nadie entendería que los políticos pusieran símbolos partidistas, como el yugo y las flechas durante el franquismo, en edificios, por muy privados o por mucho dinero público se hubiera puesto ahí. También hay monumentos, son recordatorios de la Guerra Civil, el Arco de la Victoria, monumentos a José Antonio, a Calvo Sotelo, a Onésimo Redondo y a otros falangistas y generales de la época. Y por poner algunos ejemplos, pues este es por ejemplo, el monumento al general Sagardía, que está en Burgos, que tuvo aquí lugar una de las batallas de la Guerra Civil y se hizo este monumento en mitad del monte, en mitad de la nada, que, bueno, pues como ejemplo de arquitectura de tipo bueno, fascista, porque es de la época, pues tiene su aquel, tiene, en fin, pues su atractivo, pero está en mitad de la nada y sirve pues esto para ser vandalizado y poco más. Estos son dos imágenes más del mismo monumento. El monumento al general Mola, que está en este pueblo que les señalaba antes, en Alcocero de Mola, es un monumento impresionante por sus dimensiones, con una torre de más de 25 metros de alto, y con una escalinata que se levanta sobre toda una colina, que es algo, la verdad es que está abandonado, en estado de abandono, invadido por las plantas, pero que es impresionante la visita por lo que aquello significa. Fue el propio Franco a inaugurarlo, nada más terminar la guerra civil, el mismo año que terminó, y se hizo ahí una parada militar, que aquí hay alguna imagen que pueden comprobar. Esto es otro monumento que está en Soria, en San Leonardo de Yagüe, el propio general Yagüe, rodeado de una serie de estatuas, de esculturas que reflejan y que representan a todos los colectivos que apoyaron a Franco durante su golpe de Estado y la posterior guerra civil. Y este es un ejemplo de un monumento a Onésimo Redondo, uno de los falangistas, ¿no?, del partido que luego sería el partido del régimen,
que apoyó aquello y que se levantó en Lavajos, en Segovia, que fue el lugar donde murió en la Guerra Civil. Este es otro monumento también a Onésimo Redondo en Valladolid, un cerro enorme, una estatua de unas dimensiones impresionantes igualmente. Esto también está entre Cantabria y Palencias. Esa M que ven en el monumento es la M de Mussolini, porque ahí estuvieron enterrados soldados italianos que vinieron a luchar con las tropas franquistas en la Guerra Civil y luego se fueron trasladados a Italia, pero quedan allí los nichos y queda el edificio en sí, el monumento, que si ven las dimensiones de la puerta, pues la puerta son 2 metros, se pueden hacer cargo del tipo de monumento. Esta pirámide, que también está ahora mismo en mitad del monte, no es visitable y está pues en estado de abandono. O el Arco de la Victoria en Madrid, que es un arco, bueno, pues de unas dimensiones colosales. Si ven al fondo, dentro del arco, hay una cúpula que era un templete que estaba dedicado a José Antonio, primo de Rivera. Lo del Arco de la Victoria tiene una simbología particular y especial porque era un símbolo muy romano, ¿no? De victoria, era el lugar por donde entraban los ejércitos victoriosos. En todos los países, si han hecho ustedes turismo, pues hay arcos de la Victoria, en Roma, en París, en todas las ciudades del mundo hay arcos de la Victoria. En algunos casos son arcos romanos, pues en España quedan algunos arcos romanos, en Medinaceli y en otras ciudades. Y Franco, que tenía esa ansia de legitimación y bueno, de figurar como, porque al final lo del caudillo es una especie de cesarismo, ¿no? Lo que construyó, pues tuvo que tener también su arco de la Victoria. Los primeros arcos que se hacen eran de tipo efímero, en los desfiles de la Victoria, del año 39 o del año 41, si ven, son arcos que estaban hechos en madera, se pintaban y luego desaparecían. Pero luego se hizo finalmente el arco que está en Ciudad Universitaria, que si han tenido ocasión de verlo, pues ahí está puesto, con una cuadriga de caballos en bronce en todo lo alto y que sigue estando allí pues como algo que no se sabe muy bien qué hacer con ello. Luego entraremos en aspectos del debate. Y si se dan cuenta, a la izquierda está lo que era la maqueta del propio Arco del Triunfo, a la derecha es una ilustración que representaba lo que debiera ser. Si se dan cuenta, hay una estatua ecuestre, tanto en la maqueta como en el dibujo, que era inicialmente donde estaba previsto que fuera la estatua ecuestre de Franco, que al final no fue allí. Si conocen el lugar y el emplazamiento, está justo donde comienza la carretera a La Coruña, la Nacional 6, y de tal forma que la estatua de Franco estaba puesta saliendo. Entonces dicen que a Franco no le agradó la idea de que lo pusieran saliendo de Madrid y de hecho no se puso nunca allí, sino que se llevó al lado de nuevos ministerios, en una plaza más discreta, porque no le hizo mucha gracia la idea inicial en la que estaba previsto ser emplazado. Esta es la imagen, si se dan cuenta está detrás el templete de José Antonio, que ahora es un centro municipal. Delante está el Arco del Triunfo y a los pies del arco es donde estaba previsto que estuviera la estatua de Franco. Hay otros monumentos que al final incluso desaparece su significado. Este es un monumento a Calvo Sotelo, que se ha cambiado varias veces de ubicación. Está en la Plaza de Castilla, en Madrid, pero se ha cambiado de sitio. Incluso durante muchos años fue cabecera de un programa de Telemadrid, que aparecía así, como tiene esa forma de quilla de barco, pues no sé si por desconocimiento o todo lo contrario, pues formó parte de la cabecera de inicio de un programa de televisión, a pesar de que no deja de ser un símbolo franquista de un personaje que murió antes de que empezara la Guerra Civil, como fue Calvo Sotelo. Su muerte fue uno de los detonantes para el golpe de Estado, pero que es uno de los protomártires que al final, a su pesar, porque no conoció la Guerra Civil ni conocía el franquismo, pero fue utilizado por el propio régimen franquista. Este es un ejemplo del monumento a José Antonio en Granada, etc. Hay muchísimos, ¿no? Tengo infinidad de documentación gráfica que se puede poner y en internet ustedes pueden encontrar cualquiera de ellos. Y voy a poner otro ejemplo de edificio público, que es la Escuela Laboral de Gijón, que es el edificio más grande que construyó el franquismo, mucho más grande que el Valle de los Caídos, que cualquiera de los ejemplos que he puesto, porque al final tenía ese componente autárquico, ¿no? Que tenía la propia España, ¿no? Es decir, un edificio en el cual en la iglesia ocupaba el lugar central y que era autosuficiente en todos los sentidos, ¿no? Estaba pensado pues, para ser una universidad laboral, que fue lo que fue durante mucho tiempo, y hoy es un mamotreto que no se sabe muy bien qué hacer con él, ¿no? Tienen aquí algunas imágenes, los escudos franquistas que quedan por allí. No sé si han visto ustedes, y aquí hay unos operarios intentando tapar pues, unas flechas y unos yugos pues, para una cuestión
puntual. No sé si han visto hay una película, la de Mortadelo, una película de, no sé si es de Fraser o realmente, bueno, hay una película que está rodada allí que al final lo que hacía era representar un escenario de una dictadura imaginada, ¿no? Y que se hacía en el patio de este edificio la representación de un baño de masas de un supuesto dictador que no era Franco, pero que el entorno tiene esas características y que, bueno, si algunas veces van por Gijón, que es donde está este edificio, pues les aconsejo que lo visiten, porque más allá del carácter simbólico que tengan todos estos monumentos, tienen también un interés artístico, o sea, aquí estudiantes de Historia del Arte, y un interés por lo menos antropológico, ¿no? de conocer lo que fue aquello. Y el Valle de los Caídos, por supuesto, que no hace falta que le insista en que fue el gran símbolo del franquismo por la carga simbólica que tenía, el hecho de que se enterrara allí al propio dictador y se enterrara a José Antonio Primo de Rivera, otro protomártir también del franquismo, pues dio lugar a que bueno, tuviera ese componente de tumba perpetua y en fin, de máximo símbolo del propio franquismo. Estas son una imagen desde un lado del valle y desde el otro, desde la montaña, y estas son, bueno, pues la tumba de Franco y alguna de las galerías. Es un edificio de unas dimensiones impresionantes que acongoja, la verdad, entrar allí. Si han estado alguna vez, pues lo sabrán. Y si no, pues igualmente. O sea, yo creo que es interesante el visitar estos sitios por ver lo que significó el franquismo y lo que tenía de sí. Yo creo que es un lugar que incluso para quien sea creyente es imposible que haya recogimiento porque genera una energía negativa en el sentido de que no es un lugar dado para el recogimiento, sino todo lo contrario, es para impresionar a cualquiera que se asome por allí. Hay otro hecho que yo creo que es importante destacar, que es que el franquismo, durante todo el franquismo hubo una construcción del propio mito de Franco. El franquismo fue un régimen unipersonal, como son muchas dictaduras. A las dictaduras les ocurre que carecen de elementos institucionales para pervivir y para mantenerse, y al final pues todo se ampara en la figura del propio dictador. Son infinidad las dictaduras que pensábamos que podían durar toda la vida y que en el momento en que muere el dictador o es derrocado, aquello se cae como un castillo de naipes, ¿no? Y al franquismo le pasó. El franquismo pues, decía que había dejado todo atado y bien atado, que era un régimen que iba a persistir, que todo el mundo pensaba que aquello iba a durar mucho tiempo, y la realidad es que una vez que desapareció Franco, pues fue algo bastante automática la desaparición. Pero claro, hay que ver de qué manera se construyó la imagen y el mito del propio Franco, ¿no? Este es Franco montando a caballo, pues como pueden ver, necesitaba de ayuda para subirse al caballo, tenía que poner una plataforma porque no alcanzaba a subirse él solo por sí mismo. Imagínense ustedes la distancia del pie al suelo, pues él por sí mismo no podía subir. Sin embargo, lo que era el mito que se construyó de Franco a caballo es esto. Es decir, esto es como lo que uno pide por internet y lo que te llega a casa, ¿no? En este caso, es lo de la derecha es lo que uno pide por internet y a casa te llega lo de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, es una construcción del personaje sobre unas bases míticas del gran guerrero, el salvador, el padre de la patria, todos estos elementos simbólicos que buscaban darle legitimidad y apoyo social, contribuir a esas cuestiones que yo señalaba, ¿no? A la socialización de las personas, a la integración del propio sistema político, a través de símbolos como este. La estatua en sí estuvo en la Academia Militar de Zaragoza durante muchas décadas y se quitó hace relativamente poco, ya en el siglo XXI, y bajo ella pues, desfilaron todas las promociones de oficiales del ejército español durante décadas. Desde el año 48 en que se pone allí, pues hasta, como digo, estuvo pues, prácticamente más de 40 años, 50 años en este lugar. Las representaciones de Franco pues, eran abundantes, abundantísimas, medallones, bustos, monumentos alegóricos, estatuas a pie, estatuas ecuestres, de todo tipo. A la izquierda tienen el medallón que se puso en la Plaza Mayor de Salamanca, junto al resto de reyes españoles, de los Austrias y los Borbones, y se incorporó a Franco como si fuera un rey más, ¿no? Como si fuera un monarca soberano. Se retiró también hace unos pocos años, muy pocos, y el de la derecha es un busto que estaba en la Pobla de Balbona, si no recuerdo mal, aquí en Valencia está ese retiro también. Pues en Albal, también Comunidad Valenciana. Esta es la estatua a pie que estaba en Guadalajara, en Melilla. Si dan cuenta, esta estatua es muy interesante porque abajo pone la fecha, 1977.
y claro, en 1977 ya llevaba 2 años muerto. Entonces, claro, se justificó pues, con esa placa que dice que era comandante de la Legión, o sea, al comandante de la Legión, don Francisco Franco, no es al generalísimo en este caso, pues para, digamos, hacer pasar como algo que no era ya. En el año 77, lógicamente, ya no tiene sentido levantar este tipo de estatuas. Ahora entraré en ello. En Oviedo, una estatua de tipo alegórico, en Orihuela, en otros lugares. Hubo a lo largo del franquismo se va construyendo el marco simbólico de interpretación del propio franquismo, pero tuvo distintas etapas. Del año 36 al 59, en esos veintitantos años, son los años de implantación y afirmación del propio régimen. Además coincide con todo el periodo de la autarquía. Bueno, España queda incomunicada internacionalmente, donde se intenta bueno, pues desarrollar el propio régimen franquista bajo el marco ideológico de Falange Española, y que al final pues llega pues casi al colapso. En el año 59 España estaba al borde de la bancarrota, era un sistema que no tenía salida, que estuvo a punto de implosionar y que no lo hizo pues gracias a que determinados ministros del franquismo de formación más liberal pues convencieron al propio Franco de que había que abrir el sistema y su economía o aquello se venía abajo, ¿no? Entonces, pues cuando llegan los planes de estabilización y los planes de desarrollo del año 59 y los siguientes años, y que salvaron al régimen. Pero esos años fueron los de implantación y afirmación del régimen y fueron los años más duros en cuanto a la represión y en cuanto a la persecución de los opositores al propio régimen y de construcción simbólica del propio franquismo. Del año 60 al 72 son años en los cuales la imagen del propio Franco varía. Ya no es el salvador de la patria, el militar glorioso, el César que ha ganado en el campo de batalla a los malos, al comunismo, ¿no? A los rojos, sino que empieza a modificarse su percepción y la propia imagen que se construye. Ya no es ese guerrero, sino que ahora es el padre o el abuelo, la persona con otro tipo de virtudes que, digamos, vigila para que España esté en paz y tranquila. Y bueno, pues lo del lucero del Pardo, ¿no? Que estaba ahí vigilante, que no dormía porque estaba cuidando de todos los españoles, y esa imagen que se genera en ese momento coincidiendo con aquello que se llamó los 25 años de paz y todo aquel proceso de reforma estética de lo que era el propio franquismo. Y luego del año 73 al 78 lo que hay es un proceso de inmovilismo, ¿no? De resistencia del propio franquismo a ser modificado. A partir del año 73, cuando muere Carrero Blanco, es asesinado por un atentado de ETA, las posibilidades de reforma o de mantenimiento del propio franquismo se ponen en cuestión. Todo el mundo ve que aquello, el hecho biológico, como decían, pues iba a producir tarde o temprano, que Franco tendría que morir, por muy fuera del mundo que estuviera, pues al final era humano y iba a fallecer en algún momento. Entonces lo que hay es una especie de afirmación del propio régimen por parte de los sectores más duros. Y una forma de afianzar el régimen era seguir manteniendo la presencia de Franco a través de símbolos y a través de símbolos y pues de estatuas y de monumentos. Las estatuas ecuestres, que yo creo que es algo muy interesante, lo reflejaron muy bien, ¿no? Esta, por ejemplo, son estatuas de las primeras décadas. Se hizo para el Instituto Ramiro Maeztu de Madrid y acabó en la Academia de Infantería de Toledo. Y si ven abajo pone Ibáñez Martín, porque fue Ibáñez Martín, ministro de Educación, quien la encargó. Esta es la estatua que les he enseñado antes de Zaragoza. Esa diferencia, ¿no? Entre el Franco real y el Franco idealizado, que tiene el caballo sin duda es una composición impresionante estéticamente, ¿no? Para los que sean estudiantes del arte. Esto forma parte de la historia del arte fascista, porque tiene unos componentes muy propios de la época, ¿no? Hay algunas estatuas de Mussolini que tenían características muy similares. Es una obra de Moisés de Huerta, que es uno de los grandes escultores españoles. La mayor parte de los escultores españoles en la posguerra se tuvieron que buscar la vida, muchos eran de origen republicano, y es curioso como en algunos casos quienes habían hecho monumentos a la República luego tuvieron que hacer monumentos a Franco, ¿no? Y estatuas ecuestres, pues porque era su forma de vida y no tenían otro tipo de encargos. Esta es igual en la Academia General Militar de Zaragoza, donde les digo que desfilaron por aquí. Esto es curioso porque no he recogido ninguna fotografía en este caso, pero aquí a los pies de la estatua se ponía el atril, se ponía la tarima
donde los reyes veían desfilar a los nuevos cadetes, ¿no? de cada promoción, como digo, desde la Guerra Civil prácticamente hasta hace bien poco. Y era curioso porque al final a este tipo de actos acudían más las revistas del corazón que la prensa normal. Y entonces, para encontrar reportajes de estas estatuas y de cómo salían, hay que acudir a Lola y no al País, porque el País no le prestaba atención al día que desfilaban los cadetes, pero sí las revistas del corazón para ver qué tipo de traje llevaba la reina o dejaba de llevar, ¿no? Estas cosas curiosas de este país. Sin duda la estatua es impresionante, como pueden ver, y fue retirada en su momento. Esta es la estatua que estuvo en Barcelona durante mucho tiempo en el castillo de Montjuïc. Este es uno de los ejemplos que pongo, ¿no? Es Viladomat, que fue el escultor. Fue el mismo escultor que hizo el monumento alegórico a la República. La República le encarga un monumento, es una figura, pues como se representaba en la República, es una mujer con su corona y con su antorcha, y que luego se retira esa escultura cuando llega el franquismo, y al mismo escultor que había hecho el monumento a la República le piden que haga esta estatua ecuestre. Es una estatua ecuestre que ha tenido una deriva bastante peculiar, ¿no? Ahora veremos cómo terminó. Esta era la estatua que estaba en Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, que seguramente lo habrán visto en algún momento, y que acabó finalmente en el patio de la Capitanía General de Valencia, que es una copia de una escultura de José Caput, que se hicieron 3 copias, una estaba en Santander, la otra estaba en Madrid y esta tercera en Valencia, y que tuvo pues una retirada bastante peculiar, ¿no? Porque esta de las que de las que retiraron los primeros ayuntamientos democráticos, en unas condiciones que da para hacer una película. Yo no sé si de miedo o humorística, pero daba para hacer una película. Es decir, el ayuntamiento pidió voluntarios entre los empleados del Ayuntamiento de Valencia para retirar la estatua. Se hizo al amanecer, un poco menos que clandestinamente, con tan mala fortuna de que la sierra no era encapuchados, efectivamente. Veo que hay aquí un alumno que lo recuerda o que lo conoce. Iban encapuchados como si fueran a llevar a cabo un atraco. Empezaron al amanecer, pero la sierra no cortaba bien los tornillos, se hizo de día, llegó la extrema derecha y aquello acabó como el Rosario de la Aurora, a palos y, en fin, con una batalla campal, de tal forma que al elevar la estatua se cayó al suelo y se partió por la mitad. Luego se reconstruyó y aquí está ya vuelta a unir, y estaba en el patio de Capitanía General en Valencia. Esta es la estatua tal como estuvo hasta hace poco, que se retiró ya también de aquí. En el Ferrol en La Coruña, esta la que estaba destinada, esta la de Madrid, la que estaba destinada a estar junto al Arco de la Victoria, que finalmente se retiró. Y bueno, son infinidad los ejemplos. Todas las ciudades tenían y tuvieron, como digo, multitud de estatuas de todo tipo. Cuando muere Franco en el año 75, España está plagada absolutamente de símbolos franquistas. Todas las calles de todos los municipios, los monumentos públicos, no hay plaza que no tuviera alguna referencia franquista. Es decir, el país estaba enteramente lleno de símbolos franquistas. Del año 75, una vez muerto Franco, quiero hacer un repaso de lo que ha ocurrido desde entonces. Del año 75 al año 79 no se retira ningún monumento franquista. Y ustedes dirán, ¿por qué se tarda 4 años? Porque no hubo elecciones municipales. Al final, las competencias sobre los símbolos en las calles son competencias municipales. Los ayuntamientos deciden qué nombre tienen las calles, deciden incluso el nombre del propio municipio, deciden, en fin, que se pone en las rotondas o que se deja de poner, o las estatuas que se instalan o se dejan de instalar. Entonces, hasta que no llegan los primeros ayuntamientos democráticos en el año 79, del año 75 al 78, lo que se hace es la transición. Pues hay que hacer las primeras elecciones constituyentes, elaborar la Constitución, aprobarla en el 78 y convocar las elecciones municipales en el 79. Es decir, no se retiró ningún símbolo. Pero a partir del 79 o del 80, con la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos, sobre todo en aquellos donde había vencido la izquierda, en un pacto entre PSOE y el Partido Comunista de España, para ocupar numerosos ayuntamientos, sobre todo los de las capitales más importantes, hubo una retirada masiva. Estas cosas que a veces luego se han dicho de que es que no se ha retirado nada, es que no se ha quitado nada. No, no, no. La mayor parte de los símbolos franquistas desaparecen en esos primeros años. Del 80 al 87 se hace un barrido espectacular. No se puede dar una cifra, pero más del 90% o el 95% de la simbología franquista desaparece
de España. Se cambian los nombres de las calles, se cambian las denominaciones de los pueblos, se quitan estatuas, se quitan placas, se quitan símbolos de todo tipo. Es muy desigual, porque va por comunidades autónomas. Comunidades autónomas donde vence la izquierda o donde hay una oposición de tipo nacionalista, pues la desaparición es prácticamente total. En Cataluña o en el País Vasco, donde se asociaba al franquismo, a esa idea de españolismo que el propio franquismo había creado, desaparecen los símbolos franquistas. En otras comunidades donde, digamos, no había relatos nacionalistas alternativos y donde no hubo ese empuje, pues los símbolos perduraron durante mucho más tiempo. Pero en cualquier caso, en esos años, del 80 hasta el 87, pues hay una retirada masiva, con insisto en ello, con la amenaza de la extrema derecha, porque se opuso a ello. Y no fue algo gratuito, en muchos casos hubo enfrentamientos, pues cuando se retira la estatua de Valencia, pues llega la extrema derecha y se enfrenta. Pero es que había, en fin, pues conflictos en los plenos de los ayuntamientos donde se toman las decisiones, había enfrentamientos en las calles y hubo situaciones muy complejas. En otros casos se hizo con naturalidad y no pasó absolutamente nada. A partir del 88, ahí, digamos, aquello se va relajando, se lleva a cabo esa primera oleada de retirada de símbolos franquistas y lo que hay es una política de olvido. Es decir, nadie se acuerda de los símbolos del franquismo, los que quedan se quedan y nadie se acuerda de ellos. Es decir, pasan absolutamente desapercibidos. Es a partir del año 2000 que aquí ya las causas depende de los autores, cada uno considera una cosa, hay quien lo atribuye a la primera mayoría absoluta de Aznar y hay quien lo atribuye a la oposición que se hace a esa primera mayoría absoluta de Aznar. El caso es que hay todo un movimiento de recuperación de la memoria, aparecen las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, también hay quien dice que es la generación de los nietos, que ya no tienen los miedos ni los prejuicios de los abuelos, que había mucha precaución y mucha prevención y que eso da lugar a que aparezcan estos colectivos y estos movimientos y que, bueno, solicitan y piden que se recupere la memoria histórica y que se recupere la memoria histórica quiere decir que desaparezcan también determinados símbolos del franquismo que todavía perduraban en las calles. A partir de 2012 se paraliza la propia ley de memoria histórica, que es del año 2007, y del 2017 hasta el 23, que es, digamos, la época actual, los últimos años, ¿no? Decidiendo con el mandato de Pedro Sánchez y el gobierno de coalición con Podemos, pues ha habido una cierta reactivación de esta cuestión en la sociedad española, ¿no? La nueva ley de memoria democrática, por la modificación de la ley de memoria histórica, etcétera. Es decir, ha habido una serie de procedimientos legales y que han dado lugar pues, a hechos como que se haya sacado a Franco y a José Antonio del propio Valle de los Caídos. Digamos que si es el lugar y era el símbolo con mayor carga del propio franquismo, el hecho de que hayan salido de allí pues también es un símbolo en sí mismo, ¿no? Esa sacada esa retirada de los restos mortales de tanto de Franco como de José Antonio. Estos son algunos ejemplos, ¿no? De cómo la pervivencia de los símbolos del franquismo pues, dio lugar a debates, ¿no? en esos años y dio lugar a enfrentamientos. Claro, hay que tener en cuenta que a la vez que se desactivaba o se iba desarticulando lo que quedaba de símbolos franquistas, había que poner en marcha unos nuevos símbolos de carácter democrático, que fueran compartidos y que fueran compartidos por todos. Sin embargo, como les digo, las democracias no precisan de una carga simbólica tan grande como las dictaduras. Y en España, cuando se lleva a cabo la transición, como se entiende que el tema de los símbolos es algo muy delicado, pues la gente se puede, bueno, quizás no se manifieste por las pensiones, pero si les tocas cualquier símbolo, hay manifestaciones de todo tipo. Y eso dio lugar a que no se activaran el relevo en los símbolos o en la creación de símbolos democráticos y la cosa quedara paralizada. De hecho, si se dan cuenta, el himno siguió siendo el mismo, la bandera no se modifica, el escudo se modifica en el año 80, habían pasado 5 años desde la muerte de Franco. De hecho, el primer ejemplar de la Constitución española en su portada lleva el símbolo, el escudo franquista del águila, ¿no? De San Juan, todavía. Las monedas de Franco estuvieron en circulación hasta los años 90, que eso era un símbolo que lo llevábamos todos en el bolsillo, como les digo, y con muy poco coste y muy sencillo. Ahí no iba a haber manifestaciones, es decir, simplemente cambias las monedas, dices las monedas de Franco dejan de tener
de estar en circulación a partir de tal fecha, la gente va al banco y las cambia o se las quita en el medio. Pero eso no se hizo. ¿Y no se hizo por qué? Pues un poco por inercia y en parte también por miedo. Es decir, por miedo, no miedo al franquismo, que ya había desaparecido, sino miedo a que hubiera pues, enfrentamientos y hubiera pues, controversia y que políticamente pues, fuera utilizado por unos y por otros. De tal forma que la democracia española nunca ha tenido, nunca ha puesto énfasis en ese tipo de cuestiones, ¿no? Se cambiaron las fechas simbólicas, ¿no? Las fiestas nacionales. El 1 de abril dejó de ser festivo y el 18 de julio dejó de ser festivo y el 1 de octubre, el Día del Caudillo, dejó de ser festivo. Se pusieron otras fiestas, pero con una connotación, bueno, pues peculiar. Porque la fiesta nacional se pone un 12 de octubre y al final nadie dice que es el 12 de octubre es el día de la fiesta nacional, es el día del Pilar. Entonces, por lo menos donde yo vivo y me imagino que aquí también. Pues el 12 de octubre es el día del Pilar. Se hace festivo el día 6 de diciembre, que fue el día que tuvo lugar el referéndum de la Constitución, pero es una fecha que va ligada a la de la Inmaculada, a la del dogma de la Inmaculada, que es el 8 de diciembre, he dicho de octubre, ¿no? El 6 de diciembre se pone al lado del 8 de diciembre, con ese macropuente que tenemos ahí en el mes de diciembre, que todos nos alegramos mucho cuando caen martes y jueves, pero que es una cosa que no tiene ningún sentido. Y sobre todo si pensamos que la fecha del 8 de diciembre fue una fecha que implantaron las tropas franquistas nada más dar el golpe de Estado en Burgos. Es decir, el gobierno de Burgos declara en el año 38 que el 8 de octubre, el 8 de diciembre, me ha dado con octubre, el 8 de diciembre era día festivo en España, ¿no? Es decir, que no hubo un cuidado, no se prestó atención a esa circunstancia, que es la de los símbolos, la de crear un espacio simbólico que fuera compartido, que yo creo que es sin duda muy, muy importante. Y digo algunos ejemplos, ¿no? De manifestaciones y de protestas que dio lugar a estos en Santander. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Enfrentamientos pues en torno a si se retira la estatua o no se retira la estatua. Aquí unos voluntarios con una soga intentando atarla al caballo, en fin, estas cosas, ¿no? Actos de desagravio en aquellos lugares donde se retiraban símbolos franquistas, ¿no? Pues, en este caso es muy peculiar. Esto es del año 1980, antes del golpe de Estado, en un pueblecito de Jaén, cerca de Baeza, en Lupión, donde se retira esa estatua. La retirada de la estatua, aquí gana el Partido Comunista las elecciones, es un pueblo olivarero, rodeado de olivares, les cuento la anécdota. Y claro, lo primero que decide el nuevo ayuntamiento del Partido Comunista es retirar la estatua que estaba en el centro de la plaza del pueblo, ¿no? Este busto. Pero lo hicieron alegremente, es decir, no lo retiraron, sino que lo cogieron con una cuerda y cantaban aquello de se va el caimán, se va el caimán. Con tan mala fortuna de que llegó la noticia a un reportero del Alcázar, que era el periódico de extrema derecha, y eso dio lugar a que hubiera un acto de desagravio. Entonces llegaron varios autocares de miembros de la extrema derecha, ¿no? De lo que era entonces Fuerza Nueva, a este municipio de apenas 400 habitantes, y el alcalde del Partido Comunista se echó al olivar, se marchó al monte y estuvo 3 días perdido, no daban con él. De hecho, no sabían qué le pasaba, del miedo que le dio al hombre de que llegaron allí los autocares, ¿no? Y bueno, pues hay imágenes, estas son imágenes del acto de desagravio con el marqués de Villaverde, yerno de Franco, presidiendo el acto de desagravio en el campo de fútbol, ¿no? En fin, estas cosas que hoy en día son casi jocosas, pero que hay que entender la dureza que tuvo también aquel proceso, aquel tiempo de la transición. Y claro, donde quedaron símbolos, lo que dio lugar pues, fue a esto, ¿no? Enfrentamientos, a vandalizaciones, pues en Pontareas, en Pontevedra. Esto es en el Ferrol, ¿no? Pues cada 3 meses aparecía pintado de rosa. Además es un color muy emblemático, no elegían el rojo ni elegían el azul, sino que elegían el rosa, ¿no? Y entonces esta estaba allí en la plaza de Ferrol, se puede imaginar el sentido que tiene esta estatua, que tiene unas dimensiones enormes. O sea, esto es un caballo más que una jirafa en la altura que tiene. O sea, y sin embargo Franco, pues ya ven la cara que tenía el pobre. Es decir, es que esto ni los franquistas creo que desearan que estuviera allí, que finalmente se retiró y se llevó, estas son imágenes de la retirada, se llevó al Museo Naval. O este es otro caso también en Galicia, ¿no? De una estatua de Franco que estaba en una rotonda, a la cual le arrancaron la cabeza, la metieron en una caja y se la enviaron a Manuel Fraga, que era entonces presidente de la Xunta de Galicia, con tan mala fortuna de que cuando entró por el escáner, por si acaso había una bomba, pues vieron que había una cosa de hormigón y era pues la cabeza de Franco que iba empaquetada, ¿no? O sea, son cosas, anécdotas de este país.
Bueno, en el año 2007 se pone en marcha la Ley de Memoria Histórica, que todos ustedes conocen, y bueno, pues hay 2 artículos en esa ley que hablaban de la cuestión simbólica, el artículo 15 que hablaba de los símbolos y monumentos públicos y el artículo 16 que hablaba del Valle de los Caídos. ¿Qué sucedió con la Ley de Memoria Histórica? Bueno, pues que fue un quiero y no puedo. Es decir, sí, se decía que había que retirar los símbolos, pero no se decía quién lo debía hacer ni cómo se debía hacer, y al final todo quedaba en manos de los de abajo, es decir, de los ayuntamientos. Al final la decisión recaía en los alcaldes. Y claro, poner a un alcalde a tomar decisiones de este tipo que provocan enfrentamientos entre sus propios ciudadanos, pues es algo que no les gustó mucho, lógicamente, y lo que hubo fue, en muchos casos, pues un no hacer nada, porque tampoco la ley forzaba ello, y además era una ley que no iba acompañada de una partida presupuestaria, con lo cual el gasto que supusiera el retirar estos símbolos recaía en los propios ayuntamientos, y bueno, la ley estaba ahí y lo recogía, pero en realidad pues estaba vacía de contenido en buena medida, de tal forma que la ley se pone en marcha, pero al final el criterio siguió siendo el mismo, es decir, los alcaldes decidían si modificaban o no modificaban, si quitaban o no quitaban los símbolos del franquismo. Y la más reciente Ley de Memoria Democrática, que esto ya nos abre un escenario distinto, porque tiene otras connotaciones más políticas e ideológicas, que se supone que venía a corregir los defectos que tenía la ley del 2007 y que es señal también de que algo había fallado en la aplicación de esa ley, ¿no? Es decir, lo que no ha habido nunca ha sido una voluntad de, bueno, lo que es un problema, ¿no? Que es definir el ámbito, el espacio simbólico de nuestro país, ¿no? Pues el recogerlo de alguna manera. Bueno, pues la ley motivó la retirada de las estatuas y la retirada de los símbolos. La buena parte ya se habían retirado, insisto, las estatuas también, solamente algunas, como la propia de aquí de Valencia, del 2010, en ese patio que les he enseñado de la Capitanía General, se retiró. Y bueno, pues favoreció la retirada de símbolos en la medida en que algunos alcaldes al menos tuvieron un asidero para poder retirar esos símbolos. Es decir, alcaldes que querían retirar determinados símbolos del franquismo que estaban todavía en sus calles, pues por lo menos tenían un asidero legal. Es decir, no es que lo dice la ley de memoria histórica. Bueno, la ley lo dice, pero servía para una cosa y para la contraria. Es decir, y el alcalde que no quería retirarlo decía, bueno, es que la ley no me obliga. O dice que si tiene interés histórico, pues no hay que retirarlo. Pues bueno, interés histórico, pues al final, ¿quién define lo que es el interés histórico, ¿no? Es decir, que no ha habido una voluntad en ese sentido. Estos son algunos, este es la retirada de la última estatua ecuestre de Franco en una plaza que es en Santander. La estatua fue la última que se retiró del espacio público. Esto es un revival que se hizo con la estatua de Barcelona, que la llevaron para una exposición ya decapitada, porque estando en las dependencias municipales perdió la cabeza y nunca se ha encontrado, no se sabe dónde está, lo cual es una pena también, porque al final es una estatua que tiene valor artístico, es de Viladomat, como digo, el mismo escultor que hizo la estatua de la República y que acabó exiliado, entre comillas, en Andorra. Es decir, al final se cansó y se fue a vivir a Andorra, ¿no? Si alguna vez van a Andorra, montó un imperio él y sus descendientes en torno al negocio de la ropa deportiva. Viladomat, si les suena el nombre, pues lo pueden comprobar allí, ¿no? Y al final, pues Franco quedó para esto, ¿no? Pues para ser foco de debates que estaban en esta situación. Al amparo de la ley de memoria histórica se retiran los restos de Franco del Valle de los Caídos y más recientemente, pues hace apenas unos meses, se han retirado también los restos de José Antonio, en este caso ya al amparo de la nueva ley de memoria democrática. Y esto es básicamente lo que ha ocurrido. Es decir, ¿qué es lo que ha faltado en este país? Por hacer un resumen y centrarme en algunas de las cuestiones que van a ir saliendo en este curso, que nunca ha habido en España, y hemos tenido alternancias de gobiernos de un color y de otro, nunca ha habido una preocupación por establecer unos símbolos claros y definidos. Y tener símbolos es muy importante, porque los símbolos nos definen y nos dan una personalidad y nos sentimos identificados con ellos. Es decir, España, yo creo que una de las carencias que ha tenido el sistema democrático es que no ha incidido en ello. Posiblemente por el peso de la memoria del franquismo y por la invasión espacial que supuso en todo momento. Pero sí ha habido una cierta dejación o no ha habido una preocupación excesiva, si se quiere llamar de
de otra forma, por poner en marcha políticas activas de creación de símbolos compartidos, que al final son los que todos buscamos. Yo creo que lo que hay que evitar son símbolos que dividen, y hay que buscar los símbolos que nos definen como colectivo y que nos definen políticamente en aquellos puntos de encuentro que podamos tener todos, que son básicamente los valores liberales de una democracia como la nuestra, ¿no? Yo creo que ahí nos podemos encontrar la inmensa mayoría de los españoles y es algo que nunca se ha hecho. El usar símbolos partidistas es un error, a nadie le gusta, no sé si ustedes han pensado, ¿por qué no hay nombres en las calles de equipos de fútbol? No sé si aquí en Villarreal igual meto la pata, aquí lo hay. ¿Pero por qué? Porque si uno es del Real Madrid, no le gustaría vivir en la calle del Fútbol Club Barcelona. Y si es del Fútbol Club Barcelona, no le gustaría vivir jamás en la calle del Real Madrid, porque es capaz de vender el piso y se va a vivir a otro sitio. Y pues con la política ocurre lo mismo. No hay que empeñarse en poner nombres políticos a las calles, porque si tú eres falangista, no te gustará vivir en la calle de Santiago Carrillo y viceversa. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones y buscar nombres que nos definan a todos. Pues vamos a buscar nombres de pintores, de literatos, no sé, de escultores, de personas, de científicos, de hombres y mujeres reconocidas por su actividad y no de elementos y símbolos que nos dividen, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues, se ha fallado desde la transición. Hay algo que se quedó sin hacer, que es muy difícil ahora de recomponer, y no ha habido políticas a nivel estatal, incluso ni tan siquiera para retirar símbolos de una dictadura como fue la franquista, ¿no? Que yo creo que nadie en su sano juicio puede reivindicar como algo positivo para España, salvo que esté hiperideologizado y considere y se crea toda la propia propaganda que generó aquel régimen. Pues hay que buscar, insisto, esos símbolos compartidos que al final es bueno, pues para lo que nos sirve el comprender también cómo ha sido todo este proceso a lo largo de todos estos años. Y sin más, porque yo creo que vamos más o menos con el tiempo, lo dejo aquí, abrimos, si les parece, un turno de intervenciones suyas o de preguntas si lo tienen a bien, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Jesús Andrés. La verdad es que ha sido muy instructiva. Yo creo que nos ha abierto muchísimo la mente y sobre todo, bueno, no sé, con el permiso del director, creo que es una apertura buenísima para lo que van a ser estos 3 días de debate. Abrimos el turno de preguntas con el profesor Méndez de Vigo. La verdad es que ha sido muy interesante la conferencia. Uno que ya es mayor, jubilado, me ha venido a la memoria muchas cosas. Me he reído mucho y quiero contar la anécdota porque, por ejemplo, la estatua del burro y el haca, como la llamábamos en Valencia, hubieron creo que 2 o 3 intentos. El primer intento fue por gente del ZAP, también vestidos con la capucha. Esa gente intentó dinamitarla y no pudieron porque ahí había lo que había. Y luego es verdad, el enfrentamiento sí que fue duro, fue bastante duro, pero era una época en que estaba Fuerza Nueva, en que estaba la extrema derecha en la universidad, etcétera, etcétera. Yo, resumiendo, simplemente quisiera hacer una pregunta, porque todo esto ha sido un error de nuestra transición. Entre otras cosas porque no fue una ruptura pactada, fue otra cosa muy distinta, y fue un pacto y una componenda. Aquí no tuvimos la famosa foto de un niño poniendo un clavel en un fusil. Aquí fue otra cosa muy distinta. Un error que incluso has hablado de los dos partidos políticos. Para mí el fundamental es el Partido Socialista, que durante toda la transición no ha querido. Y cuando ha hecho, y lo digo porque he ocupado cargos en ese partido, el último como secretario de la Memoria Histórica en la provincia de Castellón.
Me conozco la ley y tienes toda la razón del mundo, pero la ley se hace gracias a la sociedad civil, no gracias al Partido Socialista Obrero Español. Me estoy refiriendo a las distintas asociaciones de memoria histórica. Y todo eso se hace la ley, pero se deja a los alcaldes completamente desaforados. Y voy a poner dos ejemplos, uno en Castellón, donde la cruz acaba de salir del Parque Ribalta, una cruz que yo recuerdo cuando vine a Castellón, yo vengo de Melilla, en el 62, me acuerdo perfectamente lo que ponía: caídos por Dios y por la patria. Esa cruz en la primer periodo de la transición se reestructura y se hace una cruz religiosa. Pero todo el mundo que pasaba por el Paseo Ribalta sabía lo que significaba. Esa cruz la ha supuesto a una concejala, no del Partido Socialista, pasar 3 veces por el juzgado. Claro, es que cuando no se hace una transición de la manera que se ha hecho de la manera que se hace en otros países, pues la extrema derecha continúa estando muy viva. Y me estoy refiriendo a los abogados cristianos, etcétera, etcétera. Es decir, mi pregunta es simplemente, es que ha habido un olvido total a reconocer o a proponer símbolos de lo que es la transición o de lo que es la democracia española. Vale. Y eso ha llevado a 2 leyes. En fin, los ayuntamientos quedan completamente desamparados. Aquí ha habido otra alcaldesa, esta del PSOE, que tuvo que ir a los tribunales. Me estoy refiriendo a la de Verdusó. Siguiendo una ley hecha por el mismo Partido Socialista. Entonces, aquí por lo visto se hacen las leyes, pero luego no se pone el presupuesto o se pone detrás que los alcaldes tengan respaldo. Más que dinero, respaldo, ¿no? Vale, yo creo que queda bastante clara y explícita la... Muchísimas gracias, profesor Méndez de Vigo. Sí, ¿hacemos una ronda? Sí, vale. Por favor. Profesor Sánchez Corvo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia, que me ha parecido muy interesante y amena. Me ha causado una cierta inquietud percibir, si no me equivoco, que los símbolos de la democracia o las políticas de la memoria simbólica de la democracia han consistido sobre todo en desarticular la simbología franquista. Y bueno, pues yo le preguntaría dónde están finalmente los símbolos de la democracia, más allá de calles, plazas, parques. ¿Son todavía escasos? ¿Y por qué? ¿A qué se debe, según usted? Bueno, ya advirtió al final que esto no se ha hecho bien, que desde la transición pues no ha habido una política de la memoria simbólica. Y bueno, me gustaría que abundara un poquitín más en esto. ¿Dónde están los símbolos de la democracia más allá de la necesidad de desarticular la herencia simbólica del pasado? ¿Y a qué se debe, ¿no?, esa supuesta escasez de símbolos? ¿A qué se debe? ¿Qué hace falta para que haya una simbología de la democracia más visible, más presente, ¿no? Vale. Pasamos a... Sí. Vale. El profesor Pérez Arribas. Hola, buenas tardes y bueno, gracias por la conferencia, profesor de Andrés. Bueno, yo es que creo que no hay símbolos de la democracia porque España es un país todavía
sociológicamente franquista. Yo creo que es muy evidente. O sea, aquí en Valencia van a ver ustedes, vamos a tener un conseller de Cultura de aquí unos días que se declara franquista salido del armario. Es decir, que por fin han podido salir del armario los franquistas. Es decir, aquí los alcaldes, y puedo hablar con conocimiento de causa, tienen auténtico terror a cambiar símbolos, pero terror de lo que les pueda pasar. El compañero Méndez de Vigo ha señalado lo que le pasó a Tania Baños en Valldeuxó, lo que le ha pasado a la compañera de Compromís en Castellón. Es que es terrible. Aquí hay una calle que se llama Aviador Franco, que no hay ningún alcalde que se atreva a quitar. Aquí hay una iglesia mayor con una placa con todos los caídos del bando franquista que nadie se atreve a quitar. Pero es que estoy seguro de que si la quitaran habría una revolución en este pueblo. Y este pueblo lleva 3 gobiernos del PSOE y algunos 2 de ellos con mayoría absoluta. Es decir, que no es un problema de eso. Pero es que el franquismo está instalado en la médula de nuestro ser porque no hemos sido capaces de crear un imaginario distinto. Hay países como Francia donde el sentimiento de lo francés pues, se basa en el 14 de julio de la toma de la Bastilla, y aunque hay mucha mentira alrededor de todo ese fenómeno, pero realmente los ideales de libertad, igualdad y fraternidad pues, son los ideales de la Revolución Francesa. Y en otros países pues encontraríamos otros. En Inglaterra pues está el tema de la corona, que une mucho, en Gran Bretaña quiero decir, pero es que en España perdimos la oportunidad en 1814 y la culpa la tiene Fernando VII y la tiene toda la restauración, sí, el rey Felón, y toda la restauración que vino desde Europa, porque con la lucha contra Napoleón Bonaparte aquí hubo un cierto patriotismo español. Pero ese patriotismo se fue a la porra, entre otras cosas porque la Constitución de 1812 no fue capaz de reconocer lo que luego vendrían a ser las peculiaridades regionales que se dicen en época de Franco, ¿no? Aquí se tarda muchísimo en hacer el Código Civil en España, porque cuando se ponen a legislar el Código Civil empiezan los catalanes diciendo nosotros tenemos nuestro propio Código Civil, los navarros dicen lo mismo, y al final se tiene que hacer un Código Civil español con no sé cuántas adendas para que todos se sientan identificados. El otro día el Tour de Francia se hizo en Bilbao y San Sebastián. No vi ni una bandera española, todo eran icurriñas. Vas a Barcelona y bueno, es como decía el programa por internet del... No sé. Fun with Flags, ¿no? Divertirse con banderas. Era vale. Sí, Sheldon Cooper. Sheldon Cooper ¿Vale? Es que aquí en España nos divertimos con banderas y es así. Aquí en la Comunidad Valenciana, pues unos le dicen Comunidad Valenciana, otros llaman País Valenciano, otros llaman Valencia simplemente, otros llaman Reino de Valencia, otros Antiguo Reino de Valencia. O sea, si es que es imposible que nos pongamos de acuerdo. Por eso, las leyes de memoria histórica nunca llegarán a nada porque no hay ningún consenso sobre cuál es la memoria histórica de este país. Y el otro día, cuando le preguntamos aquí a Paul Preston y le preguntamos por temas de estos, ya nos caímos todos los que estamos aquí de espaldas cuando dijo que la guerra civil había empezado el 14 de abril de 1931. Correcto, sí. Porque fue cuando se movilizó, ¿te acuerdas que nos explicó, profesor? Se constituyó aquel movimiento que ya está fraguando para derrocar. Si ni en eso nos ponemos de acuerdo, es tremendo. Bueno, vamos, que es muy complicado, que estamos en un país muy mal cosido. Bueno, y para que quede otro, por si hay alguna pregunta más, yo creo que vamos a contestar estas 3, ¿verdad, profesor? Y después haremos muy bien, último turno. Muchas gracias por las intervenciones. Decir que no hay preguntas, simplemente hay algún comentario de agradecimiento, les ha gustado mucho, pero sí que África de Alicante dice que personalmente siento terror respecto a la cuestión del gobierno de la Generalitat.
También está hablando del tema de las banderas que habéis estado comentando, que supuestamente representa a todos los españoles y se está utilizando como un signo reaccionario. Vale, Pero no hay preguntas. Muy bien. vale, gracias. Pues muchas Agradeceros. gracias a los tres intervinientes y también a los alumnos, estudiantes que están en su casa. Bueno, es que voy a intentar unificar casi las tres intervenciones porque han ido en una línea muy pareja. Efectivamente, una de las carencias que ha habido en este país es que no ha habido una política de símbolos, una política de buscar criterios unificadores. También es verdad que hay que decir que la transición española no fue nada sencilla. Hoy en día se ha idealizado quizás en exceso que aquello fue un proceso tranquilo, en fin, que no hubo altercados de ningún tipo, que no fue violenta. Bueno, hubo más de 1000 muertos. ¿Sí? Si contabilizamos los asesinatos de ETA, los de la extrema derecha, mucho menores, pero que también los hubo, y la cantidad de personas que murieron en disturbios de todo tipo, pues son más de 1000 y pico personas, que llamar pacífico un proceso de cambio con más de 1000 muertos, pues, en fin, es bastante delicado. En ese contexto tan complicado y tan complejo, ¿no? Donde había tensiones muy grandes, además en un contexto internacional de Guerra Fría todavía, donde había dos grandes bloques, donde España podía acabar estando en la órbita de la Unión Soviética o podía estar, en fin, en la órbita de los países ligados a la OTAN, ¿no? Que eran los dos extremos en aquel momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, pues complejizó mucho más el proceso. Y además veníamos de una dictadura que había surgido de una guerra civil, es decir, que teníamos todas las papeletas para que esto saliera mal. De hecho, muy pocos observadores internacionales apostaban un duro por España, ¿no? La transición española fue un éxito inesperado. Estaba todo el mundo, pues esto, como comiendo palomitas, esperando a que empezara otra vez la Segunda Guerra Civil Española, ¿no? Iba a ser la segunda gran guerra del siglo XX. Y para sorpresa de todo salió bien. ¿Por qué? Pues porque hubo un esfuerzo también en centrarse en lo que era importante en ese momento. Es verdad que si en el año 79, 80 o en el 82, ya con Felipe González, ponen en marcha una ley de memoria histórica en esos términos, pues a lo mejor aquello hubiera soliviantado a parte del personal y si hubiéramos acabado en las andadas, ¿no? Entonces, todo lo que era polémico, todo lo que daba lugar a problemas de este tipo se fue dejando, acertadamente o no. Si vemos el resultado, que es que al final tenemos una democracia consolidada, pues bien. Ahora, claro, con muchas carencias y con muchos problemas y cosas sin resolver. Y esta cuestión de los símbolos, que no es menor, que yo creo que es muy importante, que un país tenga unos símbolos compartidos. Claro, si no estamos de acuerdo en todo, pues vamos a ir bajando expectativas hasta que encontremos un punto de encuentro. ¿Qué os sucede? Que en España el punto de encuentro es muy de mínimos. Bueno, pues si es muy de mínimos, pues vamos a esos mínimos. Pero vamos a consolidarlos y vamos a darles, en fin, el reconocimiento que yo creo que merecen. ¿Dónde están hoy en día las políticas de democracia? Pues claro, también es verdad que son procesos que tardan tiempo. Inicialmente no se hizo y ahora pues poco a poco empiezan a surgir. Ahora, pues Adolfo Suárez, yo voy a las ciudades y veo que tiene bustos y que hay alguna estatua y que le han dado el nombre al aeropuerto de Madrid-Barajas y que Tarradellas tiene el nombre en su aeropuerto en Barcelona. Y que empieza a haber cierto movimiento en ese sentido. Los nombres de las calles siguen estando ocupadas por los próceres del siglo XIX, pero ya empieza a haber alguno del siglo XX, algún reconocimiento. Claro, es muy difícil llegar a consensos, como digo, en fin, a buscar un mínimo común denominador en el cual estemos todos reflejados y nadie se soliviante, porque lo que decía antes del fútbol, ¿no? Esto, al final, nadie quiere vivir en la calle del rival, ¿no? Con el nombre del rival. Yo creo que esto será cuestión de tiempo el que llegue o no llegue. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en que empezaba a llegar, en el momento en que la transición se marcó la distancia temporal y se podía ver como algo mitificado, porque hay un mito en torno a la transición, eso hay que reconocerlo, es decir, se ha ido creando, se ha ido separando de lo que fue la realidad y se ha ido construyendo un mito, ¿no? Igual que Franco, el real y el histórico y el simbólico, pues hay la propia transición en sí se fue convirtiendo en un símbolo. ¿Qué ocurre? Que a partir de 2008, con la crisis económica, ¿no? Con la Gran Depresión, nos encontramos con que una parte de la sociedad española empieza a cuestionar lo que había sido el proceso de transición. Entonces, ese consenso ya no es posible. Y si hay una parte de la sociedad española, determinados partidos que están, digamos, rechazando esa herencia común que pues, podía ser un denominado, un punto de partida para todos y se desprecia y se considera que aquello pues, fue un cambalache y que fue no sé qué, no sé cuántos,
pues es muy difícil llegar a ese acuerdo. Yo lo que sí creo es que el mínimo común denominador podría ser, como punto de partida, precisamente el rechazo de lo que fuera dictadura. Yo creo que ahí podríamos encontrarnos todos. Es cierto que no es fácil, y que hay sectores de la sociedad española que se ponen de perfil o directamente se ponen en contra y movilizas en el sentido contrario de lo que se pretende. Pero esa escasez de símbolos tampoco es mala en sí. Sí, pues, bueno, pues si no hay un afán por la bandera y no hay un afán por el himno nacional y no hay un afán por las fiestas nacionales porque nos dicen poco, pues bueno, pues somos un país de simbología reducida y no pasa nada. No vamos a morir por ello. Lo que sí tiene que quedar claro es que por lo menos hay unos elementos compartidos y que no son los de la dictadura. Claro, era muy difícil construir símbolos compartidos cuando todo el ámbito simbólico, todo el espacio público estaba ocupado por los símbolos y los ritos y las fiestas que tienen que ver con la dictadura, ¿no? Y el franquismo sociológico, bueno, pues puede que quede algo, pero yo creo que ya no sirve tampoco de explicación, porque es que han pasado ya muchos años, que son muchos años. Entonces, que puede haber una cierta idealización para parte de la sociedad, pues sin duda. Y el buscar explicaciones historicistas en qué pasó en determinado momento, pues también tiene su complejidad. Es decir, sí, yo puedo estar de acuerdo en que Fernando VII fue un desastre para este país, pero de ahí a derivar que los problemas de hoy en día son culpa de Fernando VII, hay que hacer un ejercicio, en fin, bastante arriesgado, ¿no? Yo lo he comentado que yo también he trabajado el tema de Rusia, siempre decían en broma, ¿no?, que Gorbachov fue un día al oráculo a preguntarle qué estaba pasando, ¿no? Pero estaba el pobre hecho un lío, decía, a ver, el oráculo que me explique quién tiene la culpa de esto, ¿no? Dice, la culpa me imagino que será de Brezhnev, ¿no? Que fue incapaz de que esto... Dice, no, es mucho antes. Dice, bueno, pues sería de Khrushchev. Dice, no, Khrushchev, el pobre, bastante intentó reformar aquello. Bueno, entonces fue de Stalin. Dice, no, Stalin no tuvo ninguna culpa, ganó la guerra mundial y pues sería del padre Lenin. Dice, bueno, algo tuvo, pero no fue el culpable de ello. Entonces va hacia atrás. Dice, ¿de quién fue la culpa? Dice, pues de Pedro I el Grande. Dice, bueno, ¿cómo va a ser la culpa de Pedro I el Grande, el padre de la patria, que venció a los suecos en el campo de batalla? Dice, ahí, si hubiera perdido seríamos todos suecos. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Esto es perdonando el chiste, porque es un poco malo, pero buscad explicaciones a la realidad actual sobre hechos del pasado, pues tiene eso aquel. Y yo creo que no hay que irse tan lejos, no hay que irse a Fernando VII, ni tan siquiera hay que irse a la Restauración, ni a la propia República, ni incluso al franquismo. Es decir, por el franquismo podríamos haber puesto un punto y aparte, pero para eso hace falta una sociedad que yo creo que la carencia no es tanto de encuentros políticos, sino de cultura general y de cultura democrática. Eso sí ha fallado. O sea, más que, claro, ¿por qué no hay símbolos compartidos? ¿Por qué no hay puntos de encuentro? Pues porque no hay una cultura política en este país afianzada sobre esos valores. Es decir, compartimos una democracia, compartimos la defensa de los derechos y libertades, compartimos una serie de cosas en las cuales todos, estoy seguro que todos los que estamos aquí y todos los españoles estaríamos de acuerdo, o la mayor parte, ¿no? Bueno, pues respetamos derechos, libertades, y eso no se ha hecho pues como proceso de creación de cultura política, en la socialización más primaria. Entonces, claro, la gente se moviliza por cuestiones atrabiliarias y que no tienen sentido y que al final inducen a eso, a que no exista ese común denominador para todos. Bueno, sí. Profesora Beltrán. Agradezco la conferencia y el debate. A ver, un poco la conclusión que extraigo de todo esto es que bueno, España no tiene esos símbolos, pues probablemente también por la fragmentación que tenemos de nuestras nacionalidades, por esa falta de unidad, por la falta de, como decía ahora el profesor de Andrés, por esa falta de cultura política después de todos, entiendo yo que después de todos los años del franquismo, nos iniciábamos de repente en una mayoría de edad para la que no estábamos preparados con la democracia. Y quiero pensar que se hizo así, sin tantos símbolos, sin alzar la voz, en aras de la moderación, en aras de ese modelo que luego se consiguió y que resultaba increíble para los que estaban fuera de España incluso. Y
y de alguna manera también por miedo. Yo creo que también por miedo. El ataque a las Cortes, yo creo que nos llenó de miedo a que se volviera atrás, miedo también al levantamiento de los militares, y eso está ahí solapado. Pero creo que todos quisieron poner de su parte, unos por miedo, otros para decir que eran diferentes de los que venían, y que realmente traían una nueva manera de hacer España. Yo creo que hay un poco de todo. Buenas intenciones y también algo de miedo porque, como usted ha dicho, hubo muertos y no fue fácil. Y en el fondo, los que tenían la responsabilidad eso lo sabían. El pueblo llano a lo mejor no siempre lo sabía, pero los que tenían la responsabilidad sí. Y ya está. Sí. Sí, Vale. Sí. Bueno. Borja es... ¿Lo tiene usted de alumno? Sí. Borja. Buenas, ¿se me oye? Sí. Vale. No, yo tengo una pregunta clara y directa. ¿Cómo podemos, en plan, a ver cómo podemos ponernos de acuerdo si una parte de los españoles niega a la otra parte? Bueno. Álvaro. ¿Se me escucha? Sí, muy bien, Álvaro. Perfecto. La Constitución del 78 se consideraría un símbolo y, de ser así, la gente que no llegó a votar esa Constitución, ya sea porque no era mayoría de edad o directamente no había nacido en aquel tiempo, ¿lo ve ahora como un símbolo democrático? Perfecto. Paco. Sí hay símbolos de la democracia. Uno es que cuando entramos en la OTAN parece ser que podíamos contener el ejército, y otro es la entrada en Europa, pero son llamadas desde fuera. Somos geopolíticamente ubicados en un mundo, en un movimiento militar y en otro en un movimiento económico. Y las dificultades regionales o las diferencias regionales no se han significado, ¿no? Pero es verdad que no ha habido una forma de definir una unidad si no es lo que se nos ha pedido desde fuera, ¿no? Sí hay, creo que igual hay más, pero estas dos son clarísimas, ¿no? Vale. Sí, Sí, si te parece, sí, voy respondiendo, aunque haya luego alguna más. Vale, sí, si no vamos se me- ahora se con me estas acumulan. tres. Cuatro. Cuatro. La de la profesora Maite Beltrán, Borja, Álvaro Sí. y... Empezando por la primera intervención. O sea, lo del miedo es fundamental. Algo. Lo del miedo fue el actor protagonista de la transición. Era como el elefante que estaba allí y nadie quería mirar. Y el miedo era el miedo a que se repitiera la guerra civil. Es que eso está en la cultura popular, es que están las canciones de Harcha, y están las canciones de la época, y están los cantautores, y está lo del miedo a la guerra civil. Era una cosa que estaba, los españoles de los años 70 lo tenían imbuido, porque era una memoria muy reciente la que se tenía. Y lo de volver a las andadas, por eso digo que es que los hispanistas, todos los hispanistas británicos que estudiaban en España, daban por descontado que era cuestión de 3 o 4 años que nos enredáramos de nuevo a tiros y que saliera la cosa mal, porque era una especie de maldición sobre España que se iba a volver a cumplir. Era como una profecía que se autocumplía y que, lógicamente, ¿cómo va a salir bien España? Si siempre ha sido esto, si el siglo XIX fueron 3 guerras civiles y otra en el siglo XX y en fin, y el carlismo y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue un actor protagonista, y de hecho muchas cosas no se tocaron y no se hicieron y no se atrevió nadie a hacerlas, no solamente el PSOE, ni la UCD, ni los que han llegado después, por ese miedo a que se ocurriera aquello. Es verdad que hubo una parte más prudente, que eran quienes querían que el proceso de transición saliera adelante, y hubo otros, bueno, pues que jugaban a intentar derruirlo en la medida de sus posibilidades. También es verdad que la extrema derecha luego se vio enseguida que tenía muy pocas posibilidades de éxito. Es decir, en el año 77 la extrema derecha no consigue ni un solo diputado, salvo que queramos considerar que Alianza Popular entonces era extrema derecha, sí, que era un partido que venía del franquismo. Y en el año 79 consiguen uno, Blas Piñar, que estaba en las Cortes, un diputado de 350. Es decir, en un país que acababa de salir de una dictadura, pues eso era un triunfo en sí. Y bueno, pues había mucha precaución.
El gran problema de los símbolos es lo que hemos explicado, que es que se dejó en manos de los alcaldes. No hubo una voluntad ni hubo una intención de abordar desde arriba, ¿no? Desde el gobierno central, porque eso es muy sencillo. Poner una norma y decir, los símbolos franquistas hay que retirarlos en 2 años y el que no los retire se le... Pues, en fin, pues está prevaricando porque no cumple la ley. Y se pone una partida presupuestaria, unas ayudas, y se indica qué tipo de símbolos hay que retirar y se quitan todos los nombres de las calles y se hace un listado. En fin, eso se ha ido haciendo poco a poco, hasta tal punto de que han pasado ya 50 años de la muerte de Franco y seguimos dándole vueltas al asunto, ¿no? Y ahora ya se empieza poco a poco a tomar más conciencia de ello, pero bueno, en cierta forma, pues en algunos casos se llega tarde y mal. Y lo del nacionalismo, es que España ha tenido un problema con su construcción, con su proceso de construcción del nacionalismo español. O sea, el nacionalismo español es un proceso fallido, pero eso sí es del 19. Y eso, pues bueno, lo hemos arrastrado hasta la actualidad. Hubo países que hicieron bien su proceso nacionalizador, que corresponde a determinadas etapas históricas. Es muy difícil hoy en día nacionalizar en los términos que se hizo en Francia en el siglo XIX. Claro, nosotros tuvimos nuestra ocasión, no se hizo, pues ahora tenemos lo que tenemos, que es un nacionalismo difuso, que solamente en algunos momentos parece que va a tener éxito pues cuando gana España el Mundial de Fútbol. Si tenemos que esperar a que cada 40 años ganemos un Mundial de Fútbol, pues bienvenido sea, si no, la bandera sigue sin ser compartida por todos, es más señal partidista que otra cosa. Cuando tú ves a alguien con la bandera ya sabes de qué pie cojea. Es decir, es que al final los símbolos no han sido compartidos por eso, por los problemas que han tenido a lo largo del tiempo. Y es una pena porque al final, bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar los elementos en común? Pues rebajando y ir al mínimo, que como digo, pues es el tener un sistema colectivo de derechos y libertades compartido y bueno, pues es el reconocimiento de que esas libertades están garantizadas. No ha habido hechos simbólicos, claro, jamás se ha planteado ningún gobierno el hacer un monumento, el hacer algo de carácter simbólico pues para expresar lo que fue la transición o demás. Otra vez son los alcaldes los que deciden ponerle a un parque el nombre de Adolfo Suárez o poner un busto de dimensiones pequeñas o hacer determinada cosa o determinada otra, ¿no? Ahora, la ley de memoria democrática habla y recupera la idea del pabellón de hombres ilustres, ¿no? Han estado en París y van alguna vez a París y pueden visitar el pabellón de hombres ilustres, no se lo pierdan porque eso es fastuoso, ¿no? Ahí ves la construcción de un proceso de construcción nacional, ¿no? En la Francia. Aquí se intentó y se puso en 2 ubicaciones y se trajinaron los cadáveres de un sitio para otro, de Calderón y de un montón de próceres de la patria, y luego al final hubo que devolverlos porque aquello no cuajaba, ¿no? Entonces es un poco señal de que ha habido ahí problemas en la construcción de esa cuestión. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? Pues insisto, bajo mínimos, ¿no? Y si la Constitución es un símbolo, a ver, la Constitución es símbolo de, bueno, es una norma jurídica, es la máxima y tiene un componente simbólico, el propio hecho en sí, pero no es un símbolo, digamos, va más allá de lo que es un símbolo en los términos en los que yo me estoy refiriendo, ¿no? Que es, bueno, pues algo que esté en el espacio público, que podamos compartir. Si es que los 3 símbolos básicos de cualquier país, que son el himno, la bandera y el escudo, no terminan de cuajar. Y no han terminado de cuajar y siguen teniendo y han tenido problemas, poco a poco, ¿no? Parece que las nuevas generaciones pues, se van integrando, pero nunca termina de cuajar del todo. Y la Constitución del 78, que sí podía ser la base sobre la que construir esa realidad simbólica, pues también se ha visto cuestionada en los últimos años, como digo, como consecuencia de la crisis económica. Y eso da lugar a que, bueno, pues esté ahí cuestionada, ¿no? Porque ahora ya se habla del régimen del 78 como si fuera una cosa peyorativa, ¿no? Me parece que hablamos del régimen de Franco y el régimen del 78 como si fueran cosas equivalentes una a la otra. Dicen, hombre, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eso pues hay que hacer mucha pedagogía, pero yo insisto que es una cuestión de cultura política que hay que incentivar también desde arriba y desde abajo que hay que construirla, ¿no? Porque bueno, uno no sabe, yo tiendo a ser optimista, porque la sociedad avanza, porque las cosas se van quedando atrás y la memoria para muchas de estas cosas es débil, pero claro, en un contexto como el actual, donde los extremismos van avanzando, pues no es fácil el ser optimista en este sentido, pero son etapas y yo entiendo que esto pasará.
Sí, vamos a hacer la última pregunta para no irnos. Sí. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Gabriel. Quería hacerle la siguiente pregunta. No sé, desde un punto de vista personal, veo que se deja o cuando el punto de la corona, ¿vale? El punto de inflexión que tiene la corona en este país. Porque cuando veo que, por ejemplo, nuestro máximo representante, jefe del Estado, el rey, viaja por todos los países, que lo reciben con máximos honores otras autoridades de otros países, es al rey. A lo mejor desde mi parecer. Sin embargo, al presidente del gobierno veo que lo reciben un poco más de amistad, no total con una autoridad de nuestro país. Y creo que ahí hay un papel importante que desempeña la corona en este país, como ha sido en la época de la transición, en donde la influencia que ha tenido el rey, tuvo nuestro rey, y la Constitución, a veces que parece que aquí estamos comentando entre todos que no sabemos si jugamos, ¿vale? Que se coge el gato al ratón, a ver por dónde se coge esta Constitución, y como si después de lo que se ha luchado, porque, bueno, la entrevista, yo nací, ya había pasado todo, pero la gente mayor, que muchos no están, pues me han comentado infinidad de cosas, que se han reunido, no sé si aquí en el Millar, se reunían ahí escondidos, cuando de jóvenes iban los grises detrás de ellos, infinidad de cosas. Por ello, la impronta que se basa como una simbología, no creo que sea tanto, sino más bien la Constitución supone una autoridad a nosotros, ¿vale? Y basarnos ante la ley. Que no se tome, supongo, que no se tome como algo simplemente simbólico. Es una cosa muy seria y que mucha gente ha sufrido sus momentos graves y sus angustias. Sí. Fíjese qué curioso que estaba usted hablando y sonaban las campanas, que son un símbolo tremendo, porque las campanas no suenan para avisar de que es la hora de ir a misa o de que acaba esta sesión, ¿no? Que son las 7 de la tarde, sino que es un hecho simbólico. Todo el mundo tiene reloj. A nadie hace falta que le avisen de cuándo hay que ir a misa ni de cuándo se abre el supermercado, ¿no? Es curioso, lo estaba pensando según ha hablado usted, porque le estaban pisando las campanas, ¿no? Para que vea que vivimos rodeados de símbolos continuamente, ¿no? Es un símbolo de poder también. O sea, la capacidad de usar el espacio público, auditivo en este caso, para ocuparlo, ¿no? De alguna forma y dejar claro quién llama y quién tiene capacidad de llamar, ¿no? al resto. Perdone la digresión esta, es que se me... la corona, a ver, la corona, no hay institución más simbólica que una monarquía. No sé si vieron ustedes lo de la coronación de Carlos III de Inglaterra. O sea, bueno, es que es asombroso. O sea, es que es algo... Yo estuve pegado al televisor en la mañana esta en que porque yo no he visto tal cantidad de símbolos acumulados en tan poco tiempo. Hay algunas fotografías del nuevo rey británico que son tremendas. La cantidad de símbolos que atesora, ¿no? La corona, el cetro, la ropa, el armiño, en fin, el trono, la piedra que está debajo del trono, en fin, una cantidad de rituales y de símbolos acumulados que son tremendos. En España, sí, efectivamente, pues la corona podría haber sido o podría ser un símbolo, porque lo es, ¿no? Tiene por un lado la parte de ser la jefatura del Estado, la máxima jerarquía a nivel simbólico y estatal, y de ahí que dice usted, pues que parece que lo reciben mejor al rey que a los presidentes de gobierno, porque tienen otro componente, digamos, menos simbólico, más pegado al terreno, ¿no? A la política activa, pero también es cierto que no ha cuajado la monarquía como figura indiscutible de capital simbólico que pudiéramos compartir, precisamente por el origen que tuvo, ¿no? Es decir, porque procede del propio franquismo, aunque es verdad que la legitimidad de la monarquía no viene del franquismo, viene de la Constitución del 78, que es cuando se le vota y, bueno, y aparte de las otras legitimidades acumuladas que pudiera tener, ¿no? Su posición ante el golpe de Estado del 23F o, en fin, pues la propia tradición dinástica para los que consideran que eso todavía se puede mantener. Desde luego, si tiene algún tipo de legitimidad hoy en día la monarquía aquí o en el Reino Unido o en el país que sea, ¿no? En los pocos que van quedando ya, pues tiene que ver con digamos, por esa función simbólica que cumplen y esa aceptación democrática en el sentido de que forma parte de un entramado constitucional, ¿no?
Pero más allá de eso, yo creo que no ha cuajado como elemento de unión. O sea, esa unión que nos falta a los españoles. Yo ni tan siquiera aspiro a que haya un nacionalismo en fin, que nos una de alguna forma, porque eso es del 19 y eso ya pasó, eso no va a llegar nunca. Pero como símbolo, como tal, tiene elementos que hacen, bueno, pues que no haya sido aceptada en los términos mayoritarios que quizás hubiera sido deseable, ¿no? Para que hubiera, digamos, una ramasa que nos uniera de alguna forma. Yo por eso insisto en que si hay algo que nos une es la defensa de valores y libertades. Y eso está recogido en la Constitución del 78, que, bueno, la Constitución del 78 tiene sus añitos ya. Yo creo que también es necesario, a lo mejor, en algún momento abrir el debate sobre la necesidad de cambiarlo, lo que pasa es que es muy complicado, porque, claro, tú abres la puerta para modificar algunas cosas y posiblemente, conociéndonos, todo el mundo quiera cambiar ya todo, ¿no? Pero sí es verdad que como punto de encuentro lo que se dice en la Constitución sirve. Yo a mis alumnos les digo, claro, si uno se lee, soy profesor de Sistema Político Español, si un marciano viene a España e intenta comprender cómo funciona España y se lee la Constitución española, no entiende nada. O sea, no entiende absolutamente nada, porque la Constitución española no está en las autonomías. O sea, sí, hay un manual de instrucciones de cómo hacer una comunidad autónoma. Pero no se dice cuántas son, ni qué nombre tienen, ni qué características, ni tan siquiera se dice que todo el territorio nacional tenga que estar compuesto por territorios autónomos, ¿no? Se dice que se abre la posibilidad para que se hagan autonomías. Y estaba pensando probablemente en Cataluña, pues el País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, las que tenían un componente histórico más definido, pero en ningún sitio se dice. Y hay muchas cosas en la propia Constitución que uno lo lee y esto no sé, no acabo de entenderlo. Se entiende luego la práctica, pero lo que es la letra con la música tienen poco que ver. Entonces, lo que sí sirve y lo que sí se salva de ahí, pues es todo el catálogo, insisto, de derechos y libertades que está recogido en ella y que es al final lo que garantiza que nosotros tengamos libertad y que podamos opinar y que podamos decir, bueno, pues y expresar nuestra voluntad y vivir en un régimen de libertades. Eso sí es lo que nos une y eso es lo que hay que reforzar y es lo que nos tiene que dar, bueno, pues esa visión plural, pero a la vez unida de que estamos en la defensa de lo principal. Porque en contextos históricos como los actuales, donde se empiezan a poner en solfa determinados valores, pues es donde hay que defenderlos. Es decir, lo que está ocurriendo con Ucrania, por ejemplo, ¿no? La agresión de un país a otro, la invasión de un país a otro para imponer un sistema político que nada tiene que ver con el respeto a los derechos y libertades, sino todo lo contrario, pues es algo que tenemos que tener mucho cuidado y mucha prevención, porque eso está en Europa, está ahí mismo. Y otros procesos que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Pues recientemente en Francia, o ahora mismo en Francia, mejor dicho, con los disturbios que hay y otras cosas también de carácter simbólico, ¿no? Hace poco un chalao quemó un Corán, no es más que un libro sagrado, y fíjate el carácter simbólico que tiene, que se organiza la Marimorena en medio mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que intentar dejarlas fuera, extramuros, y quedarnos con lo que nos une, que son esos mínimos. Yo, si les parece, con su permiso, y me voy a permitir, voy a recoger un texto de la profesora Grajera de León, para qué sirven los símbolos patrios, y decía el escritor argentino Leopoldo Marechal que la patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Y mucho más optimista era Benjamin Franklin, que la situaba ya donde la morara su libertad. La patria es un sentimiento, un lugar de refugio y también una fuente de sufrimiento por reconocerla o por rechazarla. ¿Y España?, se preguntaba. Para hablar de ella y de que la representa es imposible no volver al lugar y al tiempo de la dictadura franquista y en la de un régimen que se apropió de los símbolos, como nos ha explicado el profesor de Andrés, nacionales para usarlos a la medida de su ideología. Si la fuerza de la idea de España revivió con el boom económico o se nutre de los éxitos deportivos, ¿dónde está la patria española fuera del terreno de juego y de los símbolos de que le dan cohesión? Se pregunta, ¿qué mueve a la gente a ver la rojigualda? La ambivalencia de afectos marca la historia de España. El profesor de Andrés, en un artículo, esto lo escribió en el 13 la profesora, pero en un artículo que se llama Ausente, me ha parecido muy importante, por si nos puede ayudar a cómo construir ese relato que de alguna manera ha ido narrando, es decir, tanto desde la crítica que ha hecho y la necesidad de la creación de símbolos, y él decía,
Dice, lo importante en el caso de los mitos es analizar quién y para qué hace uso de ellos. En el caso de José Antonio, se refería a José Antonio Primo de Rivera, fue un mito para la dictadura franquista, útil para su legitimidad impostada y para su supervivencia. En el caso del Che, lo fue para la dictadura cubana, manteniendo vivos los ideales y los supuestos principios del régimen castrista. A uno y a otro hay que juzgarlos no por las atribuciones, sino por la función que cumplieron, por la utilización que de ellos se hizo. Quizás nada mejor que la ausencia definitiva. No sé si eso sería a lo mejor un punto de inflexión donde podríamos de alguna manera construir esa nueva simbología, la ausencia definitiva, no eliminándolos, sino quitándoles toda la carga mitológica que tienen estos símbolos. Y con eso me gustaría acabar con la respuesta de usted. Muy bien, pues así, gracias. Pues muy brevemente, efectivamente, yo creo que el punto básico es acabar con los símbolos del franquismo en el sentido simbólico del propio concepto. Es decir, los nombres de las calles hay que cambiarlos. No tiene sentido que haya calles todavía en España que se sigan llamando José Antonio Primo de Rivera o Francisco Franco, porque al final estás rindiendo un homenaje, hay un reconocimiento explícito del valor que tiene eso, pero tampoco podemos caer en lo de los talibanes y derribar la Cruz del Valle de los Caídos o fundir las estatuas. Es decir, una estatua en una rotonda o en una plaza mayor es un símbolo. Esa misma estatua bajada del pedestal y llevada a un museo y con una cartela que indique, pues aquí está la estatua de Francisco Franco, que fue dictador del año 36 al año 75 en que falleció, pues no es un símbolo, es una pieza de museo y tiene un valor artístico y se estudia de una forma distinta y tiene un valor pedagógico para entender lo que es la propia historia de España. Entonces, ese trabajo está por hacer en buena medida. Se han destruido cosas, muchos de los símbolos que se han quitado están en almacenes municipales ahí abandonados, que yo me echo las manos a la cabeza, o pasa como con esto que ponía yo, con el ejemplo de Barcelona, donde están los almacenes municipales y le cortan la cabeza a una estatua que tiene un valor artístico histórico, que luego lo sacan para una acto, en fin, para una performance allí que montan en la calle y donde se quema y se termina de destruir. Eso no tiene sentido tampoco. Entonces, en el término medio está en la desaparición de los símbolos franquistas como símbolos, es decir, que dejen de representar o de intentar representar, de tener un valor positivo en sí. Eso hay que acabarlos y que 50 años después tengamos que decirlo es una lástima, pero lo que quede pues hay que acabar con ello, y lo que tenga un valor artístico y un valor cultural pues hay que llevarlo donde tiene que estar, que es a los museos y no a la calle. Muy bien, muchísimas gracias.